Muy buenas a todos nuestros queridos escuchadores de Charla Bruta. El día de hoy tenemos un entrevistado especial. Estamos por primera vez en el nuevo estudio. ¿Cómo andas, Pablo? Quiero dar unos parámetros de la persona que vamos a traer hoy, estudiante de medicina en la Central y representante máximo en aspectos estudiantiles de la Central también. Un poquito nomás. Te he visto en todo. A ver, así que para la gente que no te conozca, preséntate. Buenísimo, primeramente agradecerte por el espacio, Ignacio, igualmente a Charla Bruta, a todas las personas que nos están viendo aquí. Para mí es un honor poder seguir conversando pues con todos y todas sobre distintos temas que pues parece que acá están preparados. Entonces, bueno, mi nombre es Pablo Alexander Rodríguez, yo soy estudiante de medicina de la Universidad Central del Ecuador, tengo 23 años ya y pues nada, estoy en 10º semestre, falta muy poquito para el internado que es el último año de medicina para ya salir ya como médicos de la patria. Así que nada, también aparte de eso pues me he venido desempeñando como representante estudiantil, fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Central, o sea, todos los estudiantes de medicina, actualmente soy representante estudiantil de todo ciencias médicas, o sea, de medicina, obstetricia, enfermería, laboratorio clínico, imagenología y radiología, que son todas las ciencias médicas. Hasta el 2024 y pues nada, en ese espacio es donde nos venimos pues desempeñando y aparte pues en el activismo y a partir del suceso del paro nacional pues comencé a potenciar un poquito más lo que es la creación de contenido. Cuando empiezas a crear contenido no te llegan críticas por ser demasiado joven, por quizá que la gente piense que no esté suficientemente preparado para hablar de esos temas. Totalmente, ¿no? Y claro, uno no es que en el momento en que hace contenido o algo por el estilo, es digamos como algo para ya decirte que tienes que ser excelentemente preparado y todo y que uno tiene la verdad absoluta. No creo que nadie tenga la verdad absoluta. De hecho, siento que muchas veces está muy instaurada en la sociedad este tema de la educación formal, ¿no? La educación formal es lo más importante, pero hay muchas veces que la educación no formal también te permite crecer, ¿no? Y saber de lo que estás hablando o sobre lo que se está tratando, ¿no? Muchas veces se dice, digamos, lo típico que siempre se dice actualmente que, por ejemplo, para ser asambleísta o para ser presidente de la República se debería pedir mínimo un título de tercer nivel, ¿no? Es algo que siempre se suele escuchar y yo más bien, antes que título de tercer nivel, yo sí creo que debería haber una limitante, digamos, por el hecho de mejorar la calidad de asambleístas o de representantes políticos que tenemos, pero no creo, digamos, que el título sea igual a probidad, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene doctorado, masterados, postdoctorado y lo que sea, pero son recontra cuestionables, no saben dónde están parados y también éticamente mucho peor. Entonces, y hay gente en cambio que no ha tenido ni un título universitario más que la educación no formal, la que ellos mismos se han instruido, autoeducación, y pues son mucho más competentes que otros, ¿no? Entonces yo lo que sí creo es que sí se debería limitar, digamos, el acceso a poder desempeñar un cargo público, pero pues en base, digamos, por ejemplo, a un examen, ¿no? En el tema de elección popular mínimo, que un asambleísta sepa sobre la Constitución del Ecuador, sobre la ley orgánica de la función legislativa, ¿no? La lawful. Y en el caso, por ejemplo, candidatos a alcaldes, concejales, en la parte de elecciones seccionales, mínimo la Constitución y mínimo la ley de organización territorial, ¿no? Entonces, esa es, digamos, mi opinión en ese sentido. Y pues sí, precisamente sí se ha recibido algunas críticas, bueno, no muchas que digamos, depende del medio también, la red social. Porque hay redes sociales que son... Sobre todo la televisión. En televisión te ha llegado más de estos. Sí, puede ser. Bueno, tampoco es que esté tanto ahí en la televisión, unas 2 que 3 veces que he estado en la televisión, pero más que nada, digamos, por ejemplo, en Twitter se sacan el aire porque la mayoría es personas mayores, ¿no? Correísmo. Sí, mucho hablan e intentan categorizar como algo en particular, ¿no? Pero como te digo, sobre todo en Twitter, que son gente mayor, pero de ahí, por ejemplo, en TikTok, que hay 2 comentarios entre 300 de 2 trolls ahí, pero no suelen ser mayoría, pero claro, sí, también hay esos cuestionamientos que también intentan deslegitimarnos por el hecho de que somos jóvenes, ¿no? Por el hecho de que no hemos vivido lo suficiente como ellos han vivido, aparentemente no vale nuestra opinión. ¿Tú opinas en este aspecto de la educación que me pusiste, por ejemplo, las candidaturas de la alcaldía, que estamos muy cerca de llegar, o de presidente, que no se requiera un mínimo nivel educativo? Quiero preguntarte qué opinas sobre el sistema educativo actualmente. ¿Crees que aporta o crees que limita en algunas situaciones? Yo creo que, bueno, tenemos una falla ya profunda estructural en el tema de la educación, ¿no? Siento que la educación necesita una reforma urgente, tanto dentro de la parte básica, dentro del bachillerato, y obviamente también luego en la educación superior, ¿no? Concretamente, por ejemplo,
actualmente la educación está muy orientada a simplemente repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Las pruebas, que es lo que más vale sobre encima de todo lo demás, de todos los proyectos, trabajos que vayas haciendo. Y en realidad esto de evaluar y categorizar a una persona, digamos, porque no sabe matemáticas o porque no sabe ciencias sociales o porque no sabe, yo que sé, física, química, ya lo catalogan como alguien tonto, ¿no? Que no está apto para el mundo. Cuando en verdad todos tenemos capacidades diferentes. Seguramente esa persona que tal vez no es la mejor del mundo en matemáticas, ciencias naturales o lo que sea, tal vez será muy buena en la parte artística, será muy buen deportista. Y cada uno tiene sus condiciones y cada uno puede ser excelente en cada uno de sus ámbitos, ¿no? Entonces yo sí creo que tiene que reformarse más bien en lugar de, digamos, que las optativas sean aquellas materias que son más culturales, que son más de deporte y todo lo demás. Yo creo que uno debería poder elegir la materia que uno quiera, digamos, en el colegio, para poder ir profundizando sobre eso, sobre lo que a uno le guste, y más bien como optativas, obviamente, por conocimiento y cultura general, saber las demás, ¿no? Saber mínimo cuántos huesos tenemos o algo así, pero como muy básico. Y eso sí, incorporar ciertas materias que creo que sí son importantes y que no se recibe. Por ejemplo, ¿quién te enseña qué impuestos tienes que pagar, ¿no? Cuando no hay sales, clases de economía, jamás, claro. ¿no? Una clase de educación financiera, que es una que creo que debería estar. Y es que es precisamente eso, ¿no? Porque el poder nos concibe a nosotros por parte de esa dominancia, ¿no? Entonces, ¿cómo nos siguen dominando? A través de esa ignorancia. Entonces, si nosotros no sabemos ahorrar, si nosotros salimos y nos brillan los ojos por cualquier cosita que queremos comprar y nos endeudamos, ¿no? Sin límite ni nada, porque no hemos recibido una educación financiera, ¿quiénes son los que ganan? Son ellos, ¿no? Entonces, precisamente, y como ellos son los que están en el poder, pues necesitan que eso se siga perpetuando, ¿no? Entonces, creo que se debería dar educación financiera, creo que se debería dar salud integral, no para aprenderte de memoria, como te digo, todos los músculos del cuerpo, sino en el tema de ir desde chiquitos, ¿no? Tema de educación sexual, que es muy importante para evitar, pues, obviamente, embarazos no deseados. También combatir la violencia, ¿no? Porque la violencia de género también se combate, digamos, educando tanto a los hombres, que son, bueno, también obviamente hay violencia de parte de mujeres a hombres, pero principalmente de hombres a mujeres, y educando, ¿no? Y haciendo entender cuándo son los límites, ¿no es cierto? Cómo se tiene que respetar, ¿no es cierto?, la autonomía del cuerpo de las otras personas. Y de la misma manera entender, por ejemplo, sobre los métodos anticonceptivos, pues para evitar, pues, embarazos no deseados, porque muchas veces te dan, digamos, educación sexual cuando ya estás en tercero de bachillerato, cuando ya estás más ya tienes un pana que tiene 2 hijos y 5 pensiones alimentarias, o sea, ya 10 sustos de embarazo y recién te comienzan a decir, ve, así se pone el condón, ¿no? Entonces me parece algo que está fuera de foco, y más bien, o todo el mundo ya lo toma risa, ¿no? Porque ya todo el mundo ya sabe, digamos, no sabe de una buena fuente, ¿no? Sino básicamente de la pornografía o de lo que cuentan. El internet. Antes que de bases científicas, ¿no? Y pues por eso es que siento que debería ser desde chiquitos, ¿no? A pesar de que ahí saltarán, pues, algunos papás que, ay, con mis hijos no te metas, pero señora, si usted nunca le va a enseñar a su hijo, pues, sobre educación sexual, mínimo deje que el Estado, que va a ser también quienes se encarguen luego en el caso de que tenga un que dé a luz, que dé a luz y todo lo demás, pues se encarguen, ¿no? De dar esa educación sexual para evitar esos embarazos no deseados. Ahora quiero preguntarte sobre este tema de embarazos no deseados, porque últimamente, de hecho, hace menos de 2 meses creo que se constitucionalizó el aborto, pero quiero preguntarte sobre este tema. ¿A favor, en contra o en qué situación? Vale, ya te respondo esa pregunta, pero algo que me olvidé de contar y finalicé ya del tema de educación superior, ¿no? Entonces yo te hablé de la reforma que se necesita que hay en educación básica, pero en educación superior creo que es igualmente importante devolverle el poder a lo que son los estudiantes, ¿no? Actualmente tenemos que la mayoría de decisiones la toman autoridades y docentes, ¿no? Cuando la universidad está hecha para los estudiantes, y estudiantes, pues, que ya son mayores de edad, se hacen responsables por sí mismos, y pues por ende también tienen una vista crítica de cómo suceden las cosas. Muchas veces las autoridades, los docentes, ya vas a ver, cuando justo ya también que estás muy a puertas de la universidad, que van que hacen lo que les da la gana, muchas veces, sobre todo en las universidades públicas, ¿no? Y reclamas y todo, y no te paran bola, a pesar de que hay representantes estudiantiles que pelean y todo. Las autoridades no paran bola, porque ellos se consideran los que saben absolutamente todo, pero luego cuando se estrellan con la realidad, hacen las cosas mal y le metes una acción de protección, le metes una denuncia, ahí sí están llorando, ¿no? Que no le atenten a la universidad, que todo intentemos resolver acá adentro. Cuando quieres resolver adentro, no te paran bola, porque ellos son los que tienen el poder, ¿no? Uy, el ardido de dentro. Total, pero tienen miedo, es un poquito, pero tienen miedo, pues, claro, cuando uno ya mete jueces, ¿no? En la parte externa, que, pues, claro, si ellos no dan la respuesta, pues que dé la respuesta a la justicia.
Entonces, creo que tiene que devolverse, ampliar el cogobierno que llamamos de las universidades en el tema de los estudiantes. De hecho, hay una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior que ya está en trámite, que le amplía el porcentaje de presupuesto para que, de porcentaje para el tema del cogobierno, para que sea el 50% de los docentes y el 50% de los estudiantes. Actualmente estamos del 20 al 30, ¿no? Entonces yo creo que con eso ya va a haber un poquito más de voz para nosotros, y adicionalmente a eso, los recursos. Constantemente se ven recortados los recursos a la educación superior, incluso producto de venganzas del mismo Ejecutivo, porque la educación, digamos, superior pública generalmente siempre está del lado del pueblo, ¿no? Y cuando hay temas de contextos sociales, por ejemplo, la paralización de octubre, hay una participación, y la venganza de ellos es luego recortarnos presupuesto. Por eso es que ahora igualmente se está tratando una ley de presupuestos incrementales, que de hecho el día de mañana se va a debatir en la Asamblea, y pues justo me han invitado a Comisión General de la Asamblea, entonces ahí estaré dando también un par de regañaditos. Uy. O sea, primero echar la bruta de aquí en la Asamblea. Esto es maravilloso. Dejaremos el tema del aborto en un lado porque lo quiero hablar, pero okay. Pero queda pendiente. Sí, queda pendiente. Quiero que me hables sobre tus experiencias con problemas con estas autoridades. ¿Qué es lo que ha pasado para que tengas esta visión? Para ser tan... ¡Efusivo! Tú lo sentiste, que salió del alma esa Era odio. No odio en particular, pero sí que me molesta. O sea, me molestan las injusticias, me molesta esta gente que siempre se ha creído la dueña de la universidad, sí, cuando lo único que son simplemente administradores, servidores públicos que tienen que... hacer por lo que igual se estamos pagando, ¿no? Que le estamos pagando absolutamente todos los ecuatorianos, ¿no? A través del IVA, el impuesto a la renta y otros impuestos. Entonces, bueno, particularmente yo siempre he sido como, desde que me inmiscuí en la política universitaria como representante estudiantil, yo sufrí pues algunas injusticias por parte de un docente, y yo denuncié en ese momento los que eran los representantes estudiantiles. Yo era chiquito, los que eran los representantes estudiantiles dijeron: no, de gana te vas a meter en problemas, nos vas a meter en problemas a nosotros y toda la nota. Entonces nada, yo dije, si ellos, que son los encargados de protestar cuando hay que protestar, no lo hacen, pues estamos jodidos, ¿no? Entonces si uno no se asunta, nadie más lo va a hacer, y ahí es cuando decidí ser parte, ¿no? Y más que ser parte, digamos, y romper, digamos, con lo que todos siempre estaban ahí, los mismos que simplemente lamían las botas de las autoridades, les agachaban la cabeza y se decían sí señor, y salir ahí con esta perspectiva de que entender que, a ver, si bien los docentes y los estudiantes podemos, digamos, trabajar, y al final todos queremos que mejore la educación en el país, cada uno defiende intereses diferentes, ¿no? Los docentes siempre van a defender sus intereses, se van a intentar tal vez encubrir entre ellos, porque es su grupo, ¿no? Su grupo es ese espíritu de cuerpo que siempre va a haber, así como la Policía Nacional. Esa hermandad. Exactamente, ¿no? Y de los estudiantes también, ¿no? Entonces tenemos intereses distintos, y otra cosa que va sobre esos, aparte de los intereses distintos, porque o si no, si fuera, digamos, solo eso, nadie se podría jamás trabajar en conjunto, porque todo el mundo tiene intereses distintos. Pero cuál es la cosa que viene encima, es que hay una divergencia de poder, pero abismal, ¿no? Por esa misma verticalidad donde los docentes siempre están por encima de los estudiantes y van a imponerse, jamás vamos a tener una relación de igual, donde ambos votemos y ambos intentemos organizar y, digamos, ir por las mismas cosas, si ellos van a ejercer poder sobre nosotros, ¿no? Si ellos van a intimidar, si ellos van a coercionar. Entonces, yo entendiendo todo esto es cuando dije, ok, la representación estudiantil que yo quiero hacer con todo mi equipo tiene que ser una representación estudiantil de estudiantes para estudiantes, sin docentes ni alianzas con autoridades. Nos tenemos que pegar con absolutamente todos quienes atenten contra los derechos de los estudiantes, jamás del lado de los docentes y autoridades, siempre del lado de los estudiantes, ¿no? Entonces, desde ahí eso me ha caracterizado, y obviamente ha molestado a mucha gente, ¿no? A decanos, directores de carrera, que yo me he peleado toda la vida, hasta ahora me odian. Es increíble digamos, la situación tan tensa que se vive cuando tenemos consejos directivos y todo. Nos pasamos peleando. La anterior vez me insultaron, yo les dije, ahí están los que son muy educaditos, hoy sí vienen a insultar, ¿no? Pero igual les saqué el aire, ¿no? Hablando ya, yo sin insultar, obviamente, pero igual les saqué el aire. Pero es que no hace falta insultar para demostrar un punto. Totalmente. Y ellos, claro, ellos, digamos, decirles que son injustos, decirles que no están viendo todo el panorama, que algunos docentes son paranoicos y todo, es el peor insulto que les hayan podido decir en la vida, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a que les daban las botas, pero frente a alguien que se les para y no les deja caer una sola palabra, y es capaz de debatir con ellos, e incluso, no es que me crea la gran cosa, pero ellos, y es un problema también de fondo de las autoridades públicas, que no tienen idea de dónde están parados, o sea, ni siquiera saben las mismas leyes que ellos tienen que aplicar. En el caso de una autoridad académica,
pública, mínimo, o sea, saber cuál es la ley orgánica de educación superior, los estatutos de la universidad. Esta gente no tiene idea de dónde está parada, muchos, no todos, pero muchos no tienen idea de dónde están parados. Entonces, claro, llego yo y les digo, mire, lo que está usted haciendo es ilegal, va en contra de la norma, pues obviamente ya se ponen bravitos. Entonces, eso, yo me he enfrentado contigo muchas veces, de hecho, yo siempre aparte de mis redes sociales, porque ese es digamos, mi bastión. Medio, ajá, claro. Y comunicándome con los estudiantes, por eso es que los estudiantes tal vez nos respaldan, nos quieren mucho, porque siempre he sido yo muy frontal y muy transparente con ellos, diciéndoles las cosas como son y siempre defendiéndoles a ellos, nunca mis intereses. Entonces, uno de estos momentos, yo igual en mis redes sociales publiqué unas irregularidades que estaban pasando y lo hice muy técnicamente, no insulté ni nada, fue muy técnico. Esto pasó por tal cosa, debemos cuestionar esto, punto. Y me metieron un sumario administrativo dentro de la universidad, que es una especie de, es una denuncia. Sí, es una denuncia. Dentro de la universidad, que tuve que conseguir abogados y todo, afortunadamente tengo mucha relación con la parte de derecho, entonces un estudio jurídico me auspició gratis, que me puso una autoridad, un docente, contra mí, ¿no? Por haber faltado a su honra y a la institucionalidad de la Universidad Central del Ecuador, por publicar en mis redes sociales personales una opinión sobre lo que estaba pasando en la universidad, que estaba mal, sin insultos ni nada, o sea, muy técnico, muy política la cosa. Y me pusieron ese sumario, ¿no? Que a pesar de que yo sabía que era una completa absurdo, completamente absurdo, que si yo les metía luego, si me sancionaban y yo les... pidiendo mi expulsión de la universidad. No, ahí se pasaron. Y que me quiten mi cargo de representación estudiantil. Es una cosa terrible. Pues claro, como no pueden debatir, como no me pueden aguantar, lo que quieren es simplemente sacarme, ¿no? Pero como te digo, si me votaban, yo automáticamente metí una acción de protección externamente en la partida judicial y le sacábamos el aire, porque es una vulneración pero la libertad de expresión absurda, ¿no? Grosera. Entonces, ya, al final obviamente ganamos, o sea, solo estaban 2 dedos de frente, no se necesita poner en partes externas, fue por unanimidad. La Comisión de Asuntos Disciplinarios dijo, es completamente inocente, pero ahí me di cuenta, claro, la maldad a la que puede llegar esta gente, ¿no? Imagínate, simplemente por pensar diferente a ellos en el ámbito de cómo se está llevando la universidad, entonces le voto a la universidad, le arruino toda su carrera. Yo soy becario de excelencia académica, digamos, no soy mal estudiante, me esfuerzo, le meto todo eso, y también aparte de eso un esfuerzo para pelear por mis estudiantes, no por mí, por mis estudiantes, y que esta gente no tenga ese corazón, ¿no? De decir, me vale madres todo lo demás, me vale madres que sé que le está peleando por los suyos y le voy a intentar expulsar de la universidad. Es súper heavy, ¿no? Y es básicamente... Entonces ahí seguí entendiendo cada vez más que somos dos caras diferentes y no podemos, digamos... Pero de una sola moneda. No se puede separar. Por la educación, claro que sí, ¿no? Pero al final tiene que caer la moneda de un lado, ¿no? Al momento de dar el giro de la moneda. Y pues siempre mi lado va a ser pues el lado de los estudiantes. Entonces... eso fue, digamos, por cositas así. De ahí he seguido viviendo persecución recientemente por ahí, por una sesión de Honorable Consejo Universitario, que es una sesión donde yo no estoy, porque yo soy representante de mi facultad, ¿no? De toda la universidad. Ahí por ahí conversaron igual, que sí, que toda esta gente que protesta viene de un mismo, protesta por las otras irregularidades que estaba haciendo la universidad, otras cosas arbitrarias que estaba haciendo la universidad, y dicen, y había dicho, ¿no? Una altísima autoridad de la universidad, esto proviene del mismo actor, va a tocar seguir con los sumarios administrativos y todo eso, o sea, una amenaza básicamente. Yo no estaba ahí, pero me llegó. Voy a seguir demandándote, aunque sé que no estás mal en lo que dices. Totalmente, ajá. Y por eso, por lo que viene de un mismo actor, y nada, entonces me parece terrible, ¿no? Esa parte coercitiva que, claro, que venga nomás, que mande nomás sus sumarios administrativos, aquí le estaremos enfrentando pues a esta autoridad y a todos los que vengan. Entonces ya, ahí te he contado un poquito por qué, digamos, es mi pensamiento con relación a los estudiantes y los docentes y autoridades. Ahora sí, vamos al tema. Vamos al tema que me preguntaste. Educación sexual, aborto, legalización. ¿Tú estás a favor, en contra o en alguna situación específica? Sí, yo estoy a favor en todas las condiciones. Creo fervientemente que, a ver, yo al inicio era pro vida, como se le suele llamar, cuando yo estaba en nivelación, antes de nivelación de la universidad, ¿no? Que siempre en las universidades públicas primero sigues el preuniversitario. Y pues ahí nos hicimos un debate, me acuerdo que en principios éticos, que era una materia, y ahí yo estaba del lado de los pro vida, ¿no? Y pues luego de un tiempo ya logré entender que no es un tema de estar a favor o en contra del aborto, sino en verdad en lo que se está es
¿A favor de que una mujer muera producto de un aborto o a favor de que una mujer pueda sobrevivir producto de un aborto? Porque por más que uno se ponga de cabeza, señores, señoras, compas que nos están viendo, por más que uno que se ponga de cabeza y diga, no, abortes, la persona que ya decidió que va a abortar, te guste o no te guste, aquí frente tuyo o en una clínica de primer nivel, ¿no? Y que generalmente que la gente más rica, vos ni te enteras que nunca estuvo embarazada, nunca te enteras que abortó, no te enteras de absolutamente nada. Porque pagan para eso. Porque pagan, se pueden ir a otro país donde sí es legal y pasan tranquilo, digamos, el tema. ¿Quiénes son las personas que más sufren eso? Son las personas más pobres, precisamente, que primero no tuvieron su educación sexual, no tuvieron acceso a anticonceptivos y luego, pues, obviamente, producto del embarazo en las peores condiciones y seguramente también terminan muertas, ¿no? Producto de un aborto mal realizado, ¿no? No con todas las condiciones, porque el aborto es una situación traumática, ¿no? O sea, es verdad, llevada en las condiciones adecuadas, es muy estable, obviamente hay la posibilidad de que se complique, pero si lo haces de la manera adecuada, con todos los instrumentos a la mano, con todos los fármacos igual necesarios para contrarrestar y en una situación aséptica y todo, no tendría por qué complicarse. Es como extirpar un órgano. O sea, en algún punto no sientes que tiene una conciencia eso que está saliendo, porque la verdad es que no. Y yo quería entrar a este tema porque la cantidad de crítica hacia el gobierno en estos movimientos que dan una libertad a las personas a quienes efectúan esto, no vemos un avance como sociedad, porque la gente sigue estando en desacuerdo a esto. No sé. Y es algo ya estructural, ¿no? O sea, yo creo que mucho tiene que ver ahí la religión, sí. Que ha calado demasiado hondo a la gente y que muchas veces, como te digo, ya no resiste la menor lógica. Como te acabo de explicar, no es que uno esté a favor del aborto como tal. O sea, sí. Lo que estás a favor es, señor, eso va a pasar. O sea, le guste o no, usted aunque le ponga presa 30 años, no va a seguir pasando. La mujer que no quiere fregarse su futuro, que se quedó embarazada producto de un descuido, va a abortar, le guste o no le guste, le ponga pena de 30 años o no le ponga pena de 30 años, va a abortar. Igualmente, mucho peor, pues una niña violada, una mujer violada, tiene que recordar cada momento que pasa en ese transcurso del embarazo, toda su situación traumática, revictimizándose constantemente, y si decide que va a abortar, le guste o no le guste, le meta a la cárcel o no le meta a la cárcel. Lo único que debatimos es un tema de salud pública, se nos va a morir si no lo hacemos. Se nos va a morir si no damos tratamiento, claro. Entonces, mejor hacerlo en las condiciones adecuadas, ¿no? Y obviamente no luego darle doble carga, doble castigo, que ya fue suficiente castigo pasar por esa situación traumática, por la estigmatización de toda la sociedad, que igualmente le va a molestar, y aparte nosotros también metiéndole presa, ¿no? Por realizarse ese procedimiento. La hora de que muchos estaban esperando era que hable de este tema, porque mucha gente me lo recomendó y quería hablarlo contigo. Estás junto al 81%, me parece, del pueblo que está en contra de Guillermo Lasso, o del 19%. Absolutamente que el 81% que está en contra, que creo que es mucho más. No, es una estadística para elevar humos, pero... Claro, sí, totalmente. Guillermo Lasso me parece uno de los presidentes más nefastos que ha tenido la historia, y lo evidenciamos claramente. O sea, no es, digamos, el único mérito que se le puede atribuir es el tema de la vacunación, que eso sería falta de honestidad intelectual decir que sí. No, estuvo muy bien, cumplió digamos, la única propuesta que ha cumplido, sí. Pero pues en los otros temas... Y quitar el CENESID. Esa fue su otra propuesta. Eliminar, no verás, no bien cumplida, porque lo que dijo en campaña fue el libre ingreso a las universidades. El libre ingreso. Lo único que hizo fue lavarse las manos, quitarle la competencia, y sí, eliminó la parte de ese libre ingreso que era el examen de CENESID, pero simplemente cambió de competencia. Ya no hace la CENESID del examen, ahora ¿quién hace? Cada universidad. Entonces vos no vas a tener que dar un examen, ahora vas a tener que dar 10 exámenes y tienes que entrar a 10 universidades. Si quieres postular a diferentes carreras, tendrás que dar seguramente un examen por carrera, porque cada carrera te tomará algo diferente, depende de cada universidad. Tendrás que ahora costearte el viaje para irte a cada una de las universidades a preguntar cómo mismo va a ser el proceso. Si ves por internet y luego el examen será presencial, será virtual, lo hará. Y no solo que se va a limitar la cantidad de personas que van a tener la oportunidad de dar el examen, porque
Ok, al final todo el mundo daba el examen, era una obligación básicamente Sí. dar el examen, entonces todos tenían la oportunidad de postular a cualquier universidad. En cambio ahora no todos van a tener ni siquiera la oportunidad de dar el examen, porque Por no pueden, tiempo. y por dinero, porque no puede imprimir 100.000 exámenes la Universidad Central, 100.000 exámenes la Universidad de Cuenca, 100.000 exámenes la otra, si en una sola tú imprimías ya 200.000 y abarcabas para todos. Es duplicar, triplicar, cuadriplicar, mucho más, ¿no? Por cada universidad. ¿Y si la se hace cantidad de virtual? dinero. ¿Y si se hace virtual? Igual necesitas un sistema para la evaluación virtual. Los sistemas de evaluación son carísimos. Si quieres mantener la seguridad, que es lo que de ley van a buscar todas las universidades, mantener la seguridad para mantener la excelencia y la competitividad. Es caro. O sea, es como las elecciones virtuales. Justo estábamos la otra vez por la universidad viendo más o menos cuánto saldría hacer elecciones virtuales, porque nuestra universidad no ha renovado su dirigencia estudiantil general de toda la universidad en más de 4 años. Y una elección, digamos, presencial, me parece que estaba costando más o menos $17,000 presencial, para que votemos los 42.500 estudiantes somos en la central. Y virtual te salía 25.000, salía más caro por el tema de la seguridad que te involucra, la programación y todo. Entonces, al final da lo mismo, ¿no? Da lo mismo, incluso peor, a veces es más caro la parte así. Ahora que ese sistema te sirve para las siguientes, pero igual tienes que, la creación de nuevos usuarios también cuesta, o sea, tiene su costo, ¿no? Sí. Y hacerlo en cada universidad duplica, triplica, cuadriplica el costo, ¿no? Entonces, no va a haber números limitados. ¿Y cómo se va a definir quién accede a dar la prueba y quién no? ¿Quién llega primero? Tal vez si es virtual, fila virtual como para el concierto Bad Bunny. No sé. Hijo de madre, que Había la fila virtual. no voy a ir nunca, hijo de madre. Estaba en el puesto 45.000 para comprar la entrada. Te juro. O presencial también, como era antes, ¿no? Haciendo las colas, amaneciéndose en la universidad. Imagínate, eso es dignidad. ¿Sabes? Algo terrible. Mucha gente se va a quedar afuera. ¿Y sabes qué es lo mejor para el gobierno? Que nadie le va a poder, bueno, digamos, no va a haber una manera para echarle la culpa directamente, porque ni siquiera vas a saber dónde están los estudiantes, cuántos se quedaron afuera, porque digamos, tal vez no pasaron en la central 80.000, pero de pronto entraron en la otra, ¿no? Y tendrías que investigar en la otra, pero en la otra no entraron 70.000. Te complica más tener estadísticas sobre eso. O sea, es una solución maquiavélica para dejar a todo el mundo afuera, mucha más gente afuera, porque los cupos siguen siendo exactamente los mismos. No han cambiado. Antes Solo que la había- distribución es más difícil ahora. Y ahora la distribución es más difícil. O sea, no ha mejorado para nada. Es la decisión más estúpida que un gobernante podía tomar, ¿no? Y como te digo, faltó a su promesa, porque el libre ingreso es un libre ingreso donde todos pueden entrar a la universidad Sin pruebas. sin prueba, básicamente, como sucede pues en otros países. Uno de los pioneros del libre ingreso, que es Argentina, ¿no? Entonces, siguen cumpliendo su promesa. Entonces, como te decía, y aparte es una catástrofe, ¿no? Hablábamos concretamente de Lazo, por eso es que pasamos a ese tema, ¿no? Claro. Tema de seguridad, como tú estás viendo, jamás hemos tenido unas cifras tan altas de muertes violentas. Se proyecta a ser el año más violento de toda la historia del Ecuador. Nunca ha habido tantas muertes como ahora por habitante. Ni siquiera digamos, es que ahora tenemos más habitantes. No. Per cápita, o sea, por cada uno, Por por cada porcentaje. 100.000 habitantes, exacto, por tasa de muertes violentas, es el año más violento de todos los años, y se va a seguir proyectando. Y yo no creo que se pueda, bueno, de pronto sí, Lazo sigue en el poder en 2023, seguro en 2023 rompe récord al 2022, que ya está rompiendo récord, ¿no? Y imagínate, de pasar de ser de los países más seguros que teníamos a estar en el top 3 de países más inseguros de Latinoamérica. O sea, es una vergüenza total, y no resiste el menor análisis de niveles, la menor defensa. ¿Quién puede meterse a defender estas cifras que son tan terribles, ¿no? Tenemos eso, inseguridad, hablamos de educación, salud, completamente terrible. Hasta ahora, recientemente, me comentaban algunas personas que, y eso te quería preguntar, ¿cuál es la cámara? ¿La de aquí o la de acá? Cualquiera de las dos. ¿Esta también es? Para la gente del podcast y para la gente de Spotify, sobre todo, que no va a estar viendo esto, tengo una cámara aquí y una cámara acá. Esta es la cámara de buena definición. Pero acá es por si alguna cosa se corrompe o para seguirla. Okay. Pero el micrófono es el mismo. Ya, buenísimo. Quería ver para ver a cuál le veo. Voy turnándome. Entonces, Voy así. En salud, terrible, ¿no? Justo me estaban comentando que, por ejemplo, en el HCAM, en el Hospital Carlos Andrade Marín, que queda por casito nomás, que tenía una chica, su abuelito de 96 años, que viajaba desde Loja, que tenía una cirugía ya programada con algún tiempo. Llega, le tienen en ayunas, obviamente, para la cirugía, y que no le pueden operar porque no hay insumos médicos, no hay una pinche hoja de bisturí. ¿Sabes cuánto cuesta una hoja de bisturí? O sea, centavos. Centavos, o sea, es que no da risa, da indignación completa, ¿no? Y no eran capaces de tener eso. Entonces, ¿qué le hicieron? Compre los insumos y lo operamos. La familia compró los insumos,
le da y dice, no, ¿sabe qué? Ya nos ganaron la sala de cirugías porque otro paciente ya compró antes los insumos, porque no hay insumos para nada. Imagínense, cuando ese paciente no es que está yendo gratis, tuvo que trabajar toda su vida para poder tener ese seguro social que ahora goza, digamos, de mayor, ¿no? Sí, goza, porque no lo goza para nada. No hay nada. Y, digamos, otras personas, digamos, que siguen trabajando, están descontando de su salario para tener ese seguro y no está funcionando. De la misma manera, las personas que están aportando voluntariamente al seguro social. Y eso no solo pasa en el seguro social, eso está pasando en el Ministerio de Salud Pública. Yo que he estado ahí en los hospitales y todo, no teníamos ni siquiera paracetamol, imagínate. O sea, y familias que están sacadas el aire económicamente, aparte con las cifras que no mejoran en el tema del desempleo y todo lo demás, que al final lleguen con su hijito enfermito, con las justas logran traer, ya faltan al trabajo, porque mucha gente, digamos, depende de su día a día, no es que tienen un trabajo fijo, estable, que le pagan cada mes, pase lo que pase y sacas el permiso, ¿no? Esa es otra cosa, la tasa de desempleo, que ahora estamos en un momento de la historia ecuatoriana de cifras de desempleo absurdas. Gravísimas, y sobre todo también el subempleo, que como te digo, es tal vez una señora que cómo sobrevive cada día es pues vendiendo sus caramelitos y todo afuera. Entonces, si no salió ese día porque se le enfermó su hijo, pues ya no va a poder vender los caramelitos para comer al siguiente día. Entonces, y aparte de eso, que vengas y no puedas darle un paracetamol siquiera al pobre guagua, tendrá y le mandas la receta porque hay que darle, porque lo que es primordial es la salud del niño, ¿no? Y te toca darle con el dolor del alma en un papelito, ni siquiera en un recetario, en un papelito que vos te consigues por ahí, de que le arrancas, le dices, le va a dar esto a tantas horas, por favor, cómprele al niño, porque aquí ya no tenemos y no nos llega. Entonces es un gobierno pero miserable completamente. Primero, no, y ¿sabes qué es lo más doloroso? Que no es porque no haya plata. No aparte es por ineptitud, mediocridad, porque no ejecutan el presupuesto. Tú al inicio haces un presupuesto codificado, o sea, más o menos con lo que gastaste antes. Tú tienes, gasto corriente, que es lo que tienes que de ley pagar, ¿no? Sí. Sueldos, servicios, etcétera, etcétera. Tienes gasto corriente, tienes gastos de inversiones, luego tienes un plan anual de inversiones ya para lo que sobra gastarte como loco en hacer cosas nuevas, ¿no? O sea, en construir e invertir para el futuro. Y esta gente no es capaz de gastar, de ejecutar ese dinero que ya tiene asignado, porque ya está codificado. Ya está, digamos, esto es solo para ustedes. Ya nos recortaron, o sea, primero que bajan los presupuestos, dicen, ya no te vamos a dar tanto, sino tanto. Y ni siquiera ese poquito que recortan son capaces de ejecutar. No lo ejecutan y tenemos ministerios que tienen ejecución en el 30% cuando ya estamos en el primer semestre, ya más que el primer semestre del 2022, que ya debería estar más del 50%. Estamos a 2 meses de acabar el año. Literalmente. Y tenemos muy baja ejecución. Se hinchan el pecho hablando de combatir la desnutrición crónica infantil y en el primer semestre, según las cifras, estas no son cifras inventadas, son cifras del Ministerio de Finanzas que ellos mismos publican, de $30 millones que estaban asignados, menos de $10 millones han ejecutado, ¿no? Entonces es una barbaridad, en verdad. Y es, no, más que, yo creo que más que corrupción, que también hay corrupción. O sea, bueno, digamos. que también hay, loco, porque chuta, sería, digamos, chévere, o sea, eres inepto, mediocre, tu plan, eres malvado, ya, por último, porque mientras la gente se esté muriendo y vos no estés ejecutando los presupuestos que deberías usar para comprar insumos, tienes ahí la plata. Puta, es como que yo justo le ponía el ejemplo a mi mamá cuando yo le explicaba por teléfono porque no me entendía mucho hablando de gasto corriente, ¿no? Entonces, le decía, mamá, es como que tú me das $100 para que yo sobreviva todo el mes, ¿ya? Yo estoy con mis $100 para sobrevivir el mes, y luego tú que regresas de viaje me dices, hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué tal pasó todo? Yo te digo, bien, mami, mira, ve, me ahorré $80, ocupé solo $20. Y tú, qué bien, mi hijo, tú un experto ahí, crack en las finanzas, ¿no? Y luego te llega que no he pagado la luz, no he pagado el teléfono, no he pagado el agua, debo aparte los intereses, no he pagado todo lo demás, y debo de lo que hubiera pagado con los $100, ahora debo como 150. Esa es la estupidez de este gobierno inepto, que yo creo que su plan de campaña, su plan de trabajo es básicamente destruir el país para poder obviamente todo privatizar, diciendo que el servicio público no sirve cuando lo que no sirven son ellos, ¿no? Como administradores del mismo, no tienen idea de administración pública. Y sumado a todo eso, también son corruptos. O sea, porque digamos, ok, chévere, ineptos, mediocres, pero aparte también son corruptos, ¿no? Y es lo que acabas de ver desde el mismo presidente con Pandora Papers, que se hizo pública, como tiene igualmente paraísos fiscales, cuando es una prohibición que se aprobó en consulta popular en el 2017, que para tener un cargo de elección popular no se puede tener empresas cuentas en paraísos fiscales, y él mintió en esa declaración, y luego salió y fue la vergüenza mundial porque fue portada en España, en Alemania, en todo lado, diciendo que uno de los presidentes latinoamericanos que tenía sus cuentas en paraísos fiscales, en la gran revelación de Pandora Papers, ¿no? Primero él, luego tenías por ahí, ¿cuál era
Ministerio de Transporte, me parece, de Obras Públicas, no recuerdo muy bien. Obras Públicas. Cuando comenzó también con la venta de cargos, ¿no? Sí. Luego, igual, recientemente, con el mismo ministro de Energía, ¿no? Porque Lazo se llena la boca que no hay actos de corrupción en sus altas esferas. Le cerró, él mismo, ya su colega le cerró la boca, el ministro de Energía, Javier Vera, que estaba ofreciendo cargos igualmente a otro, igualmente funcionario de Lazo, no sé si es Aita Docedeño, y él lo denunció, que estaba ofreciendo cargos en Petroecuador por tantos millones de dólares para que le paguen, ¿no? Y luego sobornando a un medio de comunicación que no es de mi agrado, la verdad, no soy fan de La Posta como tal, pero pues tengo que destacar la competencia. cuando hacen su trabajo, pues hay también que aplaudir, no podemos ser deshonestos intelectualmente. Pues lo hicieron bien, denunciaron todo esto, y luego les llamaron a que, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto quieres? $50,000 para que no publiques, para que ya le dejes en paz al ministro Vera. 150,000 entonces, ¿no? Intentando comprar, ¿no? Entonces eso es corrupción, y es la corrupción del gobierno de Guillermo Lazo. Ya no se pueden seguir haciendo los locos con todo lo demás, ¿no? Esos pequeños ejemplos de cómo no solo es un gobierno corrupto, inepto y también mediocre. Todo nos indica que el país está tomando unas malas vías administrativas, morales y financieras. Quiero preguntarte a ti, como ya has sido cargo de algunas cosas, de que ya eres una persona organizada en tu vida, que medianamente entiendes cómo funciona financieramente un país, ¿tú qué harías con las arcas del país? ¿Y qué harías medianamente para que se estabilice? No para que se remedie, porque no lo sabemos, pero ¿tú qué harías para que creas que haya una prosperidad económica? Primero es que desde la cabeza está mal, ¿no? Entonces, desde una cabeza que es completamente, como te digo, inepto, mediocre, que no estaba jamás preparado para gobernar, que quería su pelota cuadrada, que era la presidencia, y tuvo su pelota cuadrada y qué caro nos salió a todos. Mucha gente que está en estos altos cargos de ministerios y toda la nota, son gente precisamente que eran simplemente los hijos de papi, hijos de mami, empresario, empresaria, amigo de Lazo, que tenía tal vez algún estudio en tal cosa y le dijeron, ok, venga acá para cumplir su sueño de ser funcionario público, así como él también tenía su sueño de ser presidente. Entonces, gente que no le interesa el servicio público. Por eso tenías una viceministra de Educación que decía que la educación pública es lo peor y que se debería extinguir, imagínate. Y viceministra de Educación, luego tuvo que renunciar porque si no le seguían linchando más, que le estaban dando durísimo en redes sociales, ¿no? Tienes a un consejero presidencial, Aparicio Caicedo, que igual está involucrado en casos de corrupción, de tráfico de influencias y todo lo demás, presionando a ciertos jueces y todo, consejo de la judicatura y todo lo demás. Y tienes a este tipo que se me perdió la idea que te estaba contando. Aparicio Caicedo, Aparicio Caicedo te estaba contando de... ¿Qué harías para que mejorara? Sí, o sea, pero te estaba como contando el contexto, ¿no? Que hay toda esta gente que simplemente está ahí, gente rica. Aparicio Caicedo, ya me acordé a lo que iba. Aparicio Caicedo, consejero presidencial, gente siempre de élite y todo, que decía que pagar impuestos es un robo del Estado, ¿no? Que nadie debería pagar impuestos, que lo más ético frente a este robo es mandar la plata al extranjero. Eso es lo que decía uno que ahora que era funcionario público, bueno, consejero ad honorem de Lazo, ¿no? Entonces, ves que toda esta gente está configurada, ni siquiera para servirse, digamos, de eso, sino para figuretear, o sea, para farandulear, para decir yo soy el ministro de tal, yo soy de tal cosa, y no trabajan, ¿no? Y no hacen trabajar a todos los demás. Por eso es que tú vas, digamos, al servicio público, gente que ha hecho carrera en el servicio público, o sea, gente que está en el Banco Central, en el ministerio, pero no como política, como cuota política, sino gente que entró por concurso de mérito de oposición y está ahí trabajando en sus espacios, no sé si burocráticos como tal, pero haciendo su trabajo, ¿no? Y ellos te dicen, oye, ¿sabes que actualmente para que pase algo, nada pasa? Porque tú le pides algo que corrijan y como ya saben que tienes un presidente mediocre, tienes ministros mediocres, tienes viceministros mediocres que no les importa un carajo el país sino sus intereses, ellos también son así. Y como están muchos por palancas y todo lo que te dicen es, hay que corregir una palabra que estaba mal, que te mandaron ellos mismos mal, por favor mándeme por Keypux, le recibo en el correo y ahí yo le respondo para corregir. Y pasan en el celular, ¿no? Y luego tú dices, pero por favor tal cosa, necesitamos ya rápido, no lo puedes hacer. No, por favor, todo por Keypux, mande la solicitud y yo la atiendo. Para cosas tan simples, y entonces eso resta, digamos, la ejecución, ¿no? de las cosas. Entonces, ¿y por qué pasa? Porque desde la misma cabeza está dañada. Entonces, en el momento en que, y ahí ya va respondiendo a la pregunta en particular, en el momento en que empiezas a poner orden, ¿no es cierto? Y decir, ok,
vos tienes que hacer esto, tienes que ejecutarme, y es una obligación de todos estos ministerios de que para el primer semestre tiene que mínimo estar ejecutado el 50%, si no es más, porque lo que yo ya ejecuto, las partidas presupuestarias ahorita, luego me van a permitir a final de año lograr conseguir la cosa como tal, o sea, la construcción de tal, la compra de tal insumo y todo lo demás. Entonces debería más del 50, tendría el 60, el 65% ya ejecutado el primer semestre. Entonces todos me tienen que hacer eso, y el que no me cumpla se va, y punto. Y quitamos ese ministro, y vendrá otra persona que sí lo sepa hacer y sí lo quiere hacer. Pero es que el ministro es amigo del hijo de la... Claro, es que ese es el problema, pues, ese es el problema, porque por eso te digo que... Una maraña, una telaraña. Si desde arriba está dañada, si desde arriba responde a estos intereses que le ayudaron a llegar ahí, pues todo lo demás va a estar así. Entonces por eso te digo, necesitas primero que quien está tomando las decisiones no responda absolutamente a nadie más que a los ecuatorianos, que son los que le dieron su voto, y pues trabaje en función de ellos y no en función de los intereses de sus amigos, simplemente para conservarse en los cargos. Entonces desde ahí ya comienzas a ejecutar y comienzan a funcionar las cosas. De pronto ya habría insumos, ya habría atención en diversos elementos, ¿no? Yo me acuerdo que hasta el registro civil al inicio ni siquiera tenía materiales. Ya como les fundaron tanto en redes sociales, ya comenzaron a hacer. A mí me demoré 3 meses sacando la cédula de identidad. Cuando tú ibas en ese momento antes y sacabas máximo 20 minutos la cédula de identidad, ibas en cualquier momento. Ahora sacando cita y todo, 3 meses para sacar la cédula de identidad. Una completa basura, ¿no? 5 para el pasaporte, es que es... Terrible. Es obsceno. Quiero preguntarte sobre... ahora políticos que están... No son políticos de nuestro país, pero son políticos con unas propuestas y unas acciones que han tomado desprevenidos al mundo. Primero quiero hablarte de Bukele y Salvador. ¿Tú crees que esta es una posible solución para los problemas de seguridad de un país? A ver, yo creo que hay que respetar los derechos humanos, que por algo vivimos en una comunidad internacional, que tenemos nuestras limitaciones, en cómo podemos ejercer, digamos, el poder. Pero pues sí creo que frente a situaciones tan calamitosas como las que vive El Salvador, como las que vive México, como las que vive Ecuador también, se necesitan también soluciones drásticas, ¿no? Entonces, si a la gente me la están matando, ¿qué es lo primordial? Pues dejarle sin comer un par de días no es lo mismo a que me estén matando a una persona inocente que simplemente está saliendo a trabajar o viene del trabajo, o a los niños y todo. O sea, es simplemente poner en una balanza, ¿no? ¿Qué es lo que prima más? Entonces, claro, yo lo que yo siempre voy a respetar es la autonomía de cada país, la autonomía de cada pueblo, y sobre todo yo respeto mucho la democracia, y no la democracia como la democracia que simplemente votas cada 4 años por un presidente o por autoridades locales y nada más. Y ellos piensan porque les diste el voto una vez, tiene el apoyo absoluto tuyo y ellos pueden hacer lo que se les da la gana. Pero no, democracia es también nosotros participar en esa toma de decisiones, es nosotros también cuestionar completamente, ¿no? Es, digamos, la popularidad que tiene cada uno de los presidentes, eso también es una expresión de la democracia. Y también la capacidad, como yo digo siempre, y esa es una frase mía, democracia es votar con V cada 4 años también, participar, pero también votar con B grande a estos tipos que no están cumpliendo con sus propuestas de campaña, que nos están matando y que están haciendo un relajo al país. Eso también es democracia, votarles. No votarles con los militares como a veces por intereses económicos los militares en contra del pueblo y todo, la sacan a un presidente y hacen dictaduras militares, sino cuando el mismo pueblo organizado sale a las calles y les dice basta. Eso también es democracia. Entonces, en este caso, la democracia de El Salvador, ¿qué pasa? Que le ha dado la mayoría a la gente en la asamblea para que él pueda cambiar las leyes, para que pueda transformar igualmente su país desde la parte estructural. Le ha dado a él el ejecutivo, le sigue respaldando en las seccionales también, y tiene un porcentaje el porcentaje más alto de aprobación de toda Latinoamérica. Por algo ha de ser. Y si el pueblo salvadoreño cree que ese es el camino que tiene que elegir y lo está respaldando y quiere a su presidente y quiere que se siga haciendo lo que está haciendo, pues ¿por qué se le tiene que pedir lo contrario, ¿no? Pero claro, cuando alguien está comenzando a hacer las cosas diferentes, comienza, ¿no?, la gente a decir dictador, que autoritario y todo lo demás, porque prefieren pues vivir en esa falsa paz, que es vivir en la completa miseria, en el completo relajo, el mundo matándose, pero estamos en paz aparentemente porque no hay un tipo que se les para bien y que con los pantalones puestos y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces yo, como te digo, no soy fan máximo de Bukele. De hecho, creo que él está entre un centro derecha, ¿no? Yo estoy en un centro izquierdo, más centro izquierda soy como tal, es mi definición progresista, pero a pesar de eso, yo creo que está haciendo un muy buen trabajo, y prueba de eso es lo que la gente le está respaldando. Joe Biden esta mañana amenazó con poner fuerzas aéreas en Australia. ¿Qué opinas sobre su gestión militar?
bueno, económica no ha pasado mucho, pero sobre todo militar y decisiones con otros países. Ya. Bueno, y yo sí creo que económica hay algo interesante ahí. Y es que tú vas a Estados Unidos y como te digo, es que eso es democracia. O sea, la democracia es no solo lo que pasa en una elección, sino lo que pasa después de la elección. Y después de la elección tú en verdad preguntas a los estadounidenses y los estadounidenses te dicen que Joe Biden es un fracaso. Y te lo dicen mucho. Y digamos, a mí no me parece... Primero que todo estadounidense y la mayoría de los estadounidenses, digamos, la única excepción que podría ser es todo el team de Bernie Sanders, ¿no? Que ellos son ya bastante progresistas y todo. Pero la mayoría de estadounidenses tienen todavía en su mente este tema de colonizadores, de imperialistas, que intentan imponer, digamos, su ideología por sobre todo lo demás, independientemente si sea lo más progresista posible en las elecciones como tal, como fue Joe Biden, o lo más conservador posible como lo es Trump, ¿no? Entonces... llevaron 47 cartuchos de democracia. Precisamente eso, ¿no? Precisamente, por ejemplo, Obama, ¿no es cierto? Sí. Obama, que ay sí, Obama, gran presidente, no sé cuántito, pero no, exactamente, y te acuerdas también de las guerras que se ha seguido participando, ¿no? Entonces no es que sea, no porque sea demócrata y sea un poquito más progresista, le quita lo imperialista a los gobernantes estadounidenses, ¿no? Pero particularmente, Joe Biden ha tenido un manejo, digamos, económico desastroso, ¿no? Sí. Hay un montón de gente, la inseguridad igual está creciendo de una manera terrible, cada vez la gente tiene un montón de miedo también de salir a las calles, de la misma manera en el plano económico, muchísimo desempleo, y pues nada, la gente siente que las cosas están más difíciles, las cosas también cada vez están más caras, y no hay, digamos, la contramedida que haga el gobierno para intentar paliar un poco esa crisis, ¿no? Que ese es el rol de los gobiernos, ¿no? Entonces, complicada en esa parte interna, no tiene mucho apoyo. Tú ves las cifras de respaldo a Biden, no son altas, no es la mayoría de la población. Y de ahí, con relación a la parte externa, como te digo, el imperialista es imperialista, tanto imperialista estadounidense como el imperialista ruso. O sea, al final, digamos, creo que es infructuoso intentar ver cuál es el bueno de la película. Creo que ninguno es el bueno de la película, ni cada uno tiene su interés. Exactamente. O sea, ahí se juega, no es que Estados Unidos, que está defendiendo a los pobrecitos ucranianos del monstruo ruso y de Putin, ni Putin tampoco. Del comunismo. Del comunismo. Y que ni siquiera es comunista, no. Rusia es súper capitalista. Pero es la adoctrinación mental que tienen de Rusia por todo el por su historia como Unión Soviética, pero vos ves y Putin es de los partidos más conservadores de todos, homofóbico más bien, perdón, anti todos los derechos por los cuales peleamos acá en el progresismo, ¿no? Entonces es de derecha básicamente, pues, ¿no? Pero pues está un poquito más cercano, digamos, con los gobiernos de izquierda. ¿Por qué? Porque son los contrarios a Estados Unidos, nada más, por parte geopolítica. Yo sé que no es, pero es por ese pensamiento que tiene ya la población, que es engañada de esa manera de que estamos ayudando a los ucranianos, que los ucranianos también han sido unos desgraciados, que tenían nazis en su estructura interna militar, que no son santos. Y eso es a lo que iban, ¿no? Entonces por eso digo, ni Estados Unidos le está defendiendo a los pobrecitos ucranianos del monstruo colonizador imperialista de Putin, ni tampoco Putin le está defendiendo a sus ciudadanos de Donetsk y Lugansk, que eran estas zonas de mayoría rusa, serbia, etcétera, que también que eran afectadas, que eso sí, eso no lo vamos a negar, que eran maltratados, torturados, asesinados, ¿no? Bombardeos que realizaba el mismo gobierno ucraniano contra su propia población. Imagínate, es como que Lazo comienza a bombardear Cuenca. O sea, es una estupidez, pero terrible, ¿no? Y las filas, como tú los dices, plagados de neonazis en el ejército ucraniano, que ellos dejaron que se infesten de neonazis el ejército ucraniano, y que estaban comenzando a erradicar a toda esta gente de allá, ¿no? Que amanecían amarrados en los postes. Muy parecido a lo que pasaba con Hitler en la Alemania nazi, ¿no? De que, o la guerra de los Balcanes, para no irnos tan lejos. Y con el drama, digamos, de que le hacen convertir a la población, de buscar ese enemigo interno, ese enemigo común, que hacían que amanezcan al inicio del mandato de Hitler, que amanezcan grafiteadas en un negocio, por ejemplo, de alguien judío: malditos judíos, lárguense, les vamos a matar. Así mismo pasaba malditos serbios tardados en Ucrania, exactamente. Vamos a fumigar a todas estas ratas rusas, un montón de este tipo de cosas que decían, ¿no? Y que estaban ahí. Entonces, pero digamos, no es que está bien, defendido, chévere, pero no es que esa es la principal intención. Ahí lo que se juega por parte de Rusia es intereses económicos y energéticos, y por parte y territoriales, ¿no es cierto? Y en cambio, por parte de Estados Unidos también, por la parte energética, por la parte económica, ¿no es cierto? Porque claro, el gas ruso es mucho más barato que el gas estadounidense, porque el gas estadounidense le tienes que mandar por barcos, mientras que con el gas ruso pasa directamente a través de los Nord Stream 1, 2, ¿no? Entonces, y estaba sacándoles del aire, y entonces claro, es un intereses. Como
él ya no puede venderte porque está en guerra, entonces te vendo yo y te vendo más caro, ¿no? ¿Y quién paga las consecuencias? Todos los países europeos que están de giles apoyándole al uno o poniéndose en contra del otro, que simplemente están pagando luego a sus ciudadanos las consecuencias de obviamente no tener luego el gas que también les sirve para calentarse, sobre todo en los inviernos, ¿no? Entonces, pues digo, pero de los dos lados hay imperialismo, el imperialismo ruso que intenta conquistar y seguir expandiéndose, y del imperialismo estadounidense que simplemente responde a intereses económicos. Es hambre humana. Y la guerra, por eso, la guerra es rechazable absolutamente, o sea, es en verdad la pelea de dos viejos que ni siquiera se odian entre ellos, porque al final les vale madres, que hay intereses económicos detrás, y quienes pagan los platos rotos pues son los ciudadanos, ¿no? Que ellos están pasando una situación súper dolorosa. Ok, Zelensky y Putin. Quiero poner a estos dos en una misma perspectiva porque están en una condición social que hace verlos juntos. ¿Qué opinas de lo que está pasando? O sea, yo creo que los dos son rechazables, ¿no? Como te digo, yo no me puedo poner en el bando de absolutamente nadie, porque ponerse en el bando de alguno es legitimar como tal una guerra, y yo jamás legitimaré una guerra. Creo que es la última, jamás se puede resolver un conflicto humano con guerra, o sea, no puede ser posible. Siempre la democracia hemos avanzado bastantísimo para volver a caer en eso, ¿no? Para estar nuevamente en un filo de la tercera guerra mundial. Me parece absurdo cuando tenemos muchas cosas de las cuales preocuparnos, nuestro planeta en común que poco a poco cada vez se está destruyendo más, y que deberíamos más bien aunar esfuerzos para poderlo mantenerlo por lo poco que podamos, ¿no? Entonces jamás me podría poner de un bando. Como te digo, Putin cuestionable por el tema, porque hay ese autoritarismo, porque hay imperialismo, es que es imperialismo de dominar sobre los más chiquitos, imponer igualmente su voluntad, y presionar externamente también a los otros países. Y por otro lado tienes también a Zelensky, digamos, que le hace el juego a el otro imperialismo, en cambio al imperialismo estadounidense y a sus intereses económicos, y él está feliz siendo la estrella del show mientras sus ciudadanos están muriéndose, en lugar de sentarse, dialogar y llegar a un punto en común. Hace creo que un par de días fueron elecciones de Brasil. ¿Qué opinas sobre Bolsonaro? Ayer, precisamente. ¿Ayer? Sí, ayer fueron. Puta, Bolsonaro, amigo. Ahí sí, claro que claro que tengo bando. Bolsonaro, un tipo terrible, ¿no? Terriblemente machista, súper conservador, y ese conservador tan extremo que lleva a la violencia, ¿no? Un tipo que cogía un trípode y decía, así les vamos a fusilar a los del Partido de los Trabajadores en las anteriores campañas, ¿no? Que piensa que todo se soluciona con las armas, que dice que prefiere tener un hijo muerto que un hijo gay, y dijo tal cual eso, ¿no? Porque al final si mi hijo es gay ya está muerto para mí, entonces prefiero que esté muerto y bien hombre que sea gay y viva, ¿no? Imagínate, eso fueron cosas que lo dijo él textualmente, o sea, un tipo completamente... Ganó una campaña electoral. Y ganó, y lo más preocupante es que en ese momento ganó, y ahora está segundo lugar con la mitad del país respaldándole, porque no es que se ganó de una manera abismal. Bueno, también hay que considerar que el tipo cerró las carreteras, mandó a los militares para que no puedan acceder las poblaciones más pobres y lleguen a través de los buses a los sitios de votación. Bueno, eso también es un condicionante, pero a pesar de eso, o sea, no es que le ganó Lula. A Lula le debía dar siquiera un 60-40 mínimo, 70-30 también, digamos, no, eso ya es exagerado, pero siquiera un 60-40. Y le tienes ahí con un 50, ni siquiera llega al 51. Y que es desastroso. A mí me parece re peligroso, a mí me re asusta que cada vez hay más gente a la que le llegue este discurso del odio, porque el odio vende muchísimo más que el amor. Por eso es que han escalado de una manera terrible las ultraderechas en Latinoamérica. Le está pasando también a Argentina con Milei, aquí en Brasil Milei con Bolsonaro, en Chile con Kast, ¿cómo se llama? En Colombia recientemente quedó segundo, igual Rodolfo Hernández, un tipo profundamente machista. Pero ganó Petro. Claro, ganó Petro, pero igual tiene su porcentaje. O sea, uno, digamos, porque ganó, no se puede confiar y decir, imagínate. Es que también es un porcentaje de la sociedad. Claro, muy importante, porque una cosa es un tipo, digamos, que ya, ok, sea una derecha, pero una derecha como Lazo, loco. O sea, es una derecha que nos ha sacado del aire, que es un inepto. Derecha falsa. Ajá. Pero al final el man no te salió en campaña diciendo que yo prefiero tener un hijo gay y un hijo muerto, sino que el man en la segunda campaña fue con colectivos LGBTI y todo, ¿no? No es que decía hay que matarles a las feministas, como dicen otros tipos, o que no hay que hacerles caso, estás locas, no sé cuánto. Lazo, en cambio, incluso se aupó del movimiento también feminista de ciertas alas un poco más de derecha para que lo lleven a la presidencia. Entonces, digamos, ahí se entiende que haya ganado Lazo, sí, o que quede segundo con un porcentaje parecido, digamos, al otro. Se entiende porque él es un poco más moderado, inteligente, tranquilo, ¿no? Puta, pero que esta gente que
que es tan descarada en sus discursos. O sea, como te digo, un Rodolfo Hernández que decía la Virgen María y todas las 300,000 putas que estén detrás. Imagínate, decir eso hasta en un país religioso, súmale hasta la religión ahí, ¿no? Que no sé cuantito, que no puede opinar, que vaya a la cocina literalmente y que quede segundo lugar por poquito. Es alarmante. Bolsonaro, como te digo, que diga eso, que prefiere un hijo muerto a un hijo gay, y que quede segundo, es alarmante. Que quiere destruir la Amazonía, que sigan deforestando la selva cuando el mundo se está destruyendo, y que quede segundo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿No? O sea, en verdad que estamos en el abismo. En la era del cada odio. vez es en la locura. O sea, se ha perdido el bien y el mal, no hay nada. Aquí solo están los que entran y los que salen. O sea, terrible, terrible. En España está cada vez creciendo más, igual Vox, otro partido que odia terriblemente a los migrantes, que lo dice frontalmente. O sea, dice mantener a un El problema menor. es los migrantes. O sea, que diga eso en frente de una población que más del 30 y tanto es migrante. O sea, es que estamos locos. Y lo peor es que muchos de esos migrantes votan por ellos. Puedes creerlos, es que en verdad está en un mundo de locos. Y cada vez yo le veo con bien negra el futuro de las cosas. O sea, ahorita digamos nos alegramos porque gana Lula, porque gana Petro, porque gana en Bolivia Arce, porque gana Fernández, que bueno, ha hecho también un desastre ya en Argentina. Sí. Porque en Perú gana Castillo, que está también un desastre ya, que en Chile gana Boric, bueno, está medio tibio, así que no hace nada en particular. Nos alegramos por esas victorias con las justas, cuando el monstruo está a la puerta de entrar arrasando, pero arrasando, ¿no? Y es precisamente por qué la gente va a votar por ellos, porque las izquierdas no actuales, las que actualmente han estado ganando, no han sido capaces de darle una verdadera respuesta, una verdadera solución a los problemas de la gente. Entonces les ha ilusionado y luego al final les termina desilusionando muchas veces. No siempre, pero en algunos casos. Yo creo que a Colombia lo veo muy esperanzador, ¿no? Por el tema, por cómo es Petro como tal. Porque Petro no es solo un buen candidato, sino que genuinamente es un intelectual. Entonces el tipo sabe, como ha estado toda la vida preparándose para eso. Entonces no está improvisado por ahí, ¿no? Entonces yo sí tengo buenas expectativas con Petro y con Lula. Lula ya ha sido presidente, ha permitido crecer al país, cuadriplicado el Producto Interno Bruto, que a veces dicen, ay, pero la economía, un desastre y se les van a empobrecer. Y Lula ha cuadriplicado el Producto Interno Bruto y los ricos han sido más ricos también con Lula y los pobres también han salido de la pobreza con Lula, millones. Igual con su programa en la erradicación del hambre, Fome Cero, que es muy famoso, campeón mundial de erradicación del hambre. Entonces yo veo con mucha esperanza, sobre todo, como te digo, el gobierno de Lula, el gobierno de Petro, me llena de esperanza. De Bolivia, claro que sí, también están moviéndole muy bien. Chile, siento que, se puso muy tibio Boric. Ese es nuestro problema actualmente, que los que nos convencen mayormente o se quedan en el cargo político por el poder, más bien no para servir a la gente. Y el problema radica en que una persona como Guillermo Lasso, que vino prometiendo muchas cosas para el pueblo, porque él mismo se automencionaba de persona del pueblo, sin educación, que no ha hecho esas cosas por el pueblo. ¿Por qué? Porque ahora él es una persona de la alta sociedad, un banquero. Claro, sí. Es que también, chuta, nosotros cómo van a ir a votar por un banquero. Claro. que ya tuvimos la experiencia y con él mismo, ni siquiera con otros banqueros, sino con ese mismo banquero, y se va a votar por ese mismo banquero y hoy pagamos las consecuencias de eso. Sí. Siguiente, quería preguntarte sobre Vox. Es que me sale. ¿Qué es lo que opinas sobre que la mayoría de la España conservativa, que demostró ser muy liberal los últimos años, ahora se esté convirtiendo en esto? Como te digo, me parece terrible, es un fenómeno que pasa en todo el mundo, no solo está pasando en Latinoamérica. En Italia tiene de las primeras presidentas ultraderecha igual, que recientemente ganó, ultraderecha en Italia. Católica, yo me acuerdo, era Benito Mussolini. De nuevo, no se ha aprendido de historia, como te digo, y es precisamente a veces uno culpa, ay, la gente es la que está mal, no. Es un síntoma de que le han fallado, digamos, los otros gobiernos, y por eso es que optan por la gente más radical, por lo que más vende ahora son esos discursos de odio, y precisamente eso ya pasándonos a Vox, lo que ellos promueven ese discurso de odio. Yo recuerdo claramente haber visto, digamos, pósters que decían mantener un MENA, o sea, un menor de edad extranjero, con lo que pagas un MENA podrías pagarle la pensión a la abuelita española.
Entonces, y fomentando el odio, ¿no? Cada vez fomentando más esos odios, súper violentos, súper machistas, constantemente con esos insultos, con las noticias falsas, con los medios de comunicación replicando también lo mismo de ellos porque responden a intereses económicos. Me parece terrible, ¿no? Súper rechazable y que poco a poco está creciendo cada vez más. Como te digo, no solo pasa acá, sino que está pasando en todo el mundo, tanto en Oriente como también en Occidente. ¿Qué opinas sobre el crecimiento poblacional de China? Quiero preguntarte primero sobre la erradicación de la ley de máxima cantidad de hijos, que es una de las cosas. Y segundo, quiero preguntarte sobre un país más chiquito, India, que ya está muy cerca de alcanzar a China. Va, a ver. Primero, bueno, China ha tenido procesos interesantes porque al inicio, digamos, había esta política de pocos hijos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenías un exceso de población. Pero poco a poco ya se comenzó a ver cómo se estaba invirtiendo pues ese tema de la edad y tenías ya una población demasiado vieja y una población joven más baja, ¿no? Entonces, ¿qué comenzó? Comenzó a invertirse y lo que se promovió luego incluso fue una ley que hacía todo lo contrario, que te promulgaba que tengas hijos porque si no nos vamos a quedar sin nuevas personas, porque una de las cosas que tiene que garantizar el Estado es al final la familia. ¿Para qué? Para que te generen nuevos ciudadanos, ¿no? Que puedan sostener a un país como tal, a un Estado. Entonces, no sé actualmente cuál es la ley que esté aplicándose en este momento, si la ley que limita o la ley que más bien promueve, no lo conozco, pero pues claro. ¿Qué opinas de estas políticas? ¿Crees que es una limitación a la libertad? Nunca me he sentado a analizar la verdad de eso, pero sí, yo creo que, a ver, depende de los medios, ¿no? Cómo los hagas. O sea, si tú das una manera en la cual si tienes muchos hijos tendrás una mayor carga fiscal, ¿ya? Al final es un impuesto, llamémoslo así, que te va a permitir modificar tu conducta, ¿no? De reproducción o lo que sea, a partir de una entre comillas, penalidad, ¿no? Que será una penalidad ya en el tema económico. Entonces yo creo que cuando se utiliza, digamos, la parte económica para modificar los comportamientos de la sociedad, es lo que pasa, por ejemplo, con los impuestos, por ejemplo, a las bebidas azucaradas, ¿no? Entonces vos le pones un impuesto a la bebida azucarada, pero no es por limitarle la libertad de consumir la bebida azucarada. Otra cosa sería, ese es el perfecto ejemplo, mira. Dos ejemplos de una ley, ¿no? De una política. Una ley, digamos, yo lo que quiero es disminuir la obesidad, disminuir por ende la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad isquémica del corazón, o sea, salvar a mi gente. Yo quiero que vivan sanos y sé que el azúcar te está sacando el aire, o sea, te genera síndrome metabólico, te genera diabetes mellitus y al final te va a terminar matando con otras comorbilidades, ¿no? Con otras enfermedades. Entonces yo sé que tengo que disminuirte el consumo de azúcar. Hay dos maneras como yo las puedo hacer, ¿no es cierto? Digamos, la una sería la manera antidemocrática, restrictiva, limitante, ¿no? Que sería: está prohibido desde ahora en adelante el consumo de bebidas azucaradas. ¿Ya? Es una cosa. Entonces eso me parece rechazable, ¿no? Porque en verdad, ya, pues si uno quiere matarse, pues que se mate nomás, que se pegue ahí sus 4 Coca-Colas de 3 litros, no importa. Sí. Pero hay otra que claro que sí, que es ya labor tuya como Estado, porque vos tienes a la ciencia de tu lado, vos tienes el poder para poder modificar los comportamientos y salvarle la vida. Tal vez esa persona no sabe cómo va a sobrevivir, pero está en tu rol, ya que tú sí sabes y tienes un equipo sobre el Ministerio de Salud y todo para hacer política preventiva, evitar que se nos muera y que él solito se mate. Entonces, ¿qué hago? No una ley que te prohíbe el uso de bebidas azucaradas, sino que el impuesto a las bebidas azucaradas, ¿no es cierto? Entonces, sí, claro, quieres matarte, pero te va a costar más. Entonces ya la gente, hasta para ver el bolsillo, porque si no ya no alcanza por otras cosas que necesita, dice: no, pues ya no, tengo que seguir comprándome eso. Y las empresas también dicen: no nos están comprando por lo que ya está caro por el azúcar. Entonces, ¿qué hace? Le quitan al azúcar de la ecuación. Y por eso es que ahora vos te compras, vamos ahorita a pegarnos una Coca-Colita, ya no hay. Sí, todos dicen: no contiene azúcar, no contiene sal, bajo en sal por el sodio que siempre tiene la bebida carbonatada, no contiene azúcar, no contiene grasa. ¿Sí? Modificó la conducta y vas a tener una incidencia en la salud pública, ¿no? Muy positiva. Entonces yo creo que, digamos, a base de impuestos modificar el comportamiento de la gente está muy bien. O a partir de beneficios, ¿no? De subsidios, ¿sí? Por ejemplo, justo yo estaba estudiando para la prueba de la licencia de conducir, claro. que justo ya la logré renovar. Wow. Bien. Vamos. Ya la logré renovar. Y ahí me enteré de muchas cosas, ¿no? En el cuestionario de las preguntas que te da la misma Agencia Nacional de Tránsito para que estudies. Porque no está orientado a hacerte que te jales el examen, sino para que
para mientras estudias aprendas, ¿no? Entonces ahí te dice, ¿no? Y eso no sabía, que ha habido un beneficio, algunos beneficios para aquellas personas que usen autos eléctricos de emisión cero. Para los que tienen emisión cero, según la nueva normativa, dice que no te cobran estacionamiento en los lugares tarifados. En las franjas azules no te cobran estacionamiento si tienes vehículo de emisión cero, Sí. y que puedes circular en el pico y placa sin problema, o en el hoy no circula, no tienes limitación de circulación porque no contaminas. Entonces mira, ¿eso qué es? Un beneficio fiscal a cambio de cambios en el comportamiento que nos benefician a todos. Claro. O a su vez, castigos fiscales, impuestos, para limitar comportamientos que nos perjudican a todos. Estoy de acuerdo en utilizar al poder para generar estos impuestos o beneficios, pero no para coercionar directamente la libertad de las personas. Si estamos hablando de este tema y estamos hablando de prohibición, quiero entrar al tema de drogas. Prohibición, legalización, ¿qué drogas y qué no? Ahí sí me pusiste muy técnico. A ver, yo estoy completamente de acuerdo que tiene que comenzar ya a debatirse la legalización de las drogas. Podemos empezar con la marihuana, de ley, Sí. ¿no? Que creo que es lo más básico. Actualmente, como les digo, ¿no? Es como el tema del aborto. Sí. O sea, señora, por más que usted le diga, yo siempre digo señora, porque obviamente muchas señoras, señores, Son las señoras las que se quejan. las viejitas, también los viejitos, ¿no? Los Sí, viejitos sí, son sí. bien curuchupas, entonces por eso digo, y yo por eso me refiero a los viejitos, me refiero en general. Señoras, señores, señor, por más que usted le lleve preso al amigo de su nietito mala influencia que le lleva a fumar marihuana, va a seguir fumando marihuana porque le gusta y porque quiere hacer lo que se le da gana. Mientras más le prohíben, más le va a gustar. ¿Y cuál es el problema? Que como usted está prohibiendo eso, hace que los precios obviamente sean más caros porque dificulta el acceso al Claro. mismo, y cuando hace que este tema sea dificultoso porque le pueden quitar a los que están comerciando todo esto, hace que genere violencia, porque la única manera de llevar un producto que es completamente ilegal es a través de más situaciones ilegales, ¿no es cierto? Que es pues precisamente el tráfico, cultivo, etc. y la violencia, que se maten entre ellos, que se maten con una competencia, porque va a hacer que los precios de un expendedor de droga sean más baratos que el precio del otro expendedor. Entonces el otro dice, miércoles me va a tocar bajar el precio para competir. Entonces se enojan y se van dando. Dicen, no, este es mi territorio, yo vendo droga aquí, y ahora este pendejo quiere venir a vender droga acá. Entonces se pelean, ¿no? Y genera esta violencia, genera y todo el drama que estamos viviendo actualmente en el país, ¿no? Que cada Sí. vez ya está cada vez peor, que pasa en México, que pasa en todo lado. Entonces hemos pasado décadas en esa política de guerra contra las drogas, inicialmente Maldito Nixon. postulada por Estados Unidos, justo iba a eso, y ha surgido en algo. Hemos logrado ganar esa guerra contra las drogas. Vamos perdiendo. Vamos perdiendo, pero de lejos, y no ha dado ningún resultado. Entonces, de verdad, y miren, por eso es que algunos países ya se están planteando, ya no hay que luchar contra las drogas como guerra, como tal, sino más bien... Cobrar. ¿Cómo? Cobrar. Exactamente, cobrarle impuestos para esa misma droga, le arruinas el negocio. Bueno, ni siquiera le arruinas, porque ahora incluso ya se legalizarán, ya serán más tranquilitos, ya se quitarán las cadenas y la camisa abierta hasta acá. Ya se cerrarán un poquito la camisa, ya no le abrirán tanto los narcos y Pablo, no estarán sabe que eras chonero. y estarán más tranquilos, ¿no? Y ya no necesitan, pues obviamente, la violencia, porque ahora incluso hasta tendrán que declarar impuestos y Sí. todo lo demás, y también eso te va a permitir luego hacer inversión social, invertir incluso para campañas para que no consumas esas drogas, obligarle a que en cada porrito de marihuana le ponga, recuerda que cada fumada que te estás pegando te está matando una neurona. Ponerle una imagen de un bebé así todo muerto en el filtro. Por cada fumada te vuelves más bruto. Eso hay que poner. Y listo. Y ya, Y seco. como pasó con el cigarrillo, como pasó con el alcohol. Al inicio igual. Tú Prohibición del recordarás, alcohol. la prohibición del alcohol, puta, igual otra guerra, ¿no? Y traficaban con el alcohol y había violencia por el tráfico del whisky y todo lo demás. Y luego que se tocó teniendo que ceder nosotros como sociedad, entender que hay gente que lo va a consumir porque lo va a consumir, y mejor que lo consuma en los espacios adecuados, que digamos, incluso se pueden hasta crear lugares, ¿no? En el cual consumas, y una vez que pases el efecto cierto tiempo, puedas salir tranquilo de la vida, ¿no? Incluso hasta le puedes pagar, pueden armarse hasta negocios, ¿no? Una casita ahí de fumación. Una Para que, casita. claro, básicamente para que la gente pueda estar ahí, pueda estar fumando tranquilo, sin hacerle daño a nadie, porque tampoco es que está fumando ahí ya se vuelve completamente violento y criminal. todo, ¿no? Ajá, el criminal es el narcotraficante, no muchas veces la persona que consume como tal. Entonces, pero pues, incluso hasta nuevos negocios, nuevos emprendimientos me vienen a la mente ahorita, la de ideas para incluso hasta generar trabajo, generar fuentes Claro. de empleo, despegar también más la economía, aprovechar todo eso, ¿no? Y obviamente eliminar esa guerra contra las drogas que nos ha costado tantas vidas, ¿no?
Entonces sí estoy de acuerdo, como te digo, se puede empezar por ahí, por ese experimento y poco a poco pues ir subiendo, dependiendo, ¿no? Porque si hay cosas que ya te pueden hacer demasiado daño, Sí. te destruyen completamente la primera. Por ejemplo, he leído alguna vez de estas Crocodile, no sé cuantito, otras, ya te consume heroína, por físicamente. ejemplo, claro, que genera una adicción ya muy terrible. Por ejemplo, por ahí hay una nueva, Tusi. El Tusi, ¿Has sí, escuchado esa? de Chile. Sí, exacto. Yo me enteré por Omegle, me enteré una vez. Por Omegle. Estaba aburrido y me entré a Omegle así chateando con gente externa y hablé con unos argentinos y unos chilenos y ahí ellos algo dijeron, unas canciones y decían mucho estos cantantes así medios raperos, esos de Tusi, que vamos a meternos unos Tusi. Y yo le pregunté, ¿qué es el Tusi? Y me dice, esta es la droga y yo busco, ¿no? Y es una cosa como cocaína rosada, ¿no? Sí. Súper químico, o sea, puro. Y que destruye, ¿no? Saca la... Entonces, claro, tocaría comenzar con la marihuana y luego ir viendo pues cómo va la reacción obviamente de la sociedad. Claro, luego terminar como otros países que lo han hecho. Nueva York ya legalizó el consumo recreativo igual de la... para todos los consumos, no solo para consumo, por si acaso, medicinal, sino recreativo también. Es lo que pasa, pues, por ejemplo, en Nueva York. Tú vas a Nueva York, todas las calles ya están apestando A mota. literalmente. Bueno, eso también es un pequeño problema, pero que al final se puede solucionar adecuando espacios en particular para que la gente lo Como pueda China. consumir ahí. En China tienen literalmente cámaras en los parques donde la gente va a fumar. Eso es lo que te decía, que se puede aplicar incluso desde la parte pública, ¿no? Y también para la parte privada. Puedes generar lugares niñadísimos para que la gente vaya a fumar tranquila, no haga daño a nadie y luego cuando ya se pase su efecto, se vaya. Hablando de esto mismo y la tasa de desempleo en Ecuador, quería preguntarte por qué Ecuador es uno de los países en todo el mundo que tiene más visión de emprendimiento, pero la que más fracasa. Totalmente, que estás súper en lo cierto. Tenemos la mayor cantidad de emprendedores, pero a pesar de eso no ofrece. Y es precisamente porque no hay muchos incentivos fiscales, porque la mayoría de incentivos fiscales están hechos para apoyar a los grandes grupos empresariales, o sea, a los que ya lo tienen súper consolidado. Y mira, desde el mismo bobo aperturismo, a veces dicen, mira, tenemos que aplicar, estamos aquí en el modelo del fracaso, en ese proteccionismo, digamos, de que todo el Ecuador vale, que primero Ecuador y todo lo demás, y que no dejamos que venga la empresa privada extranjera que invierta en el país y genere fuentes de trabajo, ¿no? Decimos, tenemos que hacer lo que hacen los otros países, por eso es que crecieron. Pero no se acuerdan que en un inicio Estados Unidos, para hacerlo, eran súper proteccionistas. No dejaban que nadie se asome por acá, por eso es que se armaban sus guerras, que y todas las notas, porque no dejaban que nadie venga a venderles, porque ellos estaban desarrollados y venían acá con era una competencia desleal, pues súper empresas que ya estaban completamente constituidas en Reino Unido, Inglaterra y toda la parte europea, y vengan al pobre Estados Unidos que recién está surgiendo, con unos pobres pequeños negocios que no van a poder jamás competir con una producción en masa gigante, que obviamente mientras produces más, disminuyes los costos de la producción de cada cosa. Frente a esa competencia de los otros. Es una competencia injusta, absurda. Entonces, Estados Unidos era súper proteccionista en sus inicios, cuando se estaba desarrollando. Y luego, cuando ya tiene súper competencia, pues claro que sí, abro mis puertas para que ahora sí vengan a competir, yo les siga sacando el aire porque la empresa ya estadounidense ya está constituida, y yo, en cambio, facilitarme para ir a otros países bobos que yo sí pueda, que todavía no tengan desarrollado su industria y yo sí pueda sacarles el aire, ¿no? Y por eso es que se promueven acá que los tratados de libre comercio y todo lo que lo único que hacen es que venga, imagínate, el Mega Ox, si todo esto se plagara de Oxxos, si todo esto se plagara de Walmarts, ¿qué le pasa a la pobre tiendita de aquí de la esquina, amigo? Después de Supermaxi podría, pero ya está un poquito más constituido, podría estar compitiendo, digamos, pero los pequeños negocios, porque eso hablamos de emprendimientos, todos los pequeños negocios le sacan el aire, pues, amigos, si ellos pueden comprar, yo qué sé, 1000 botellas de vodka, 1000 es poco, 10,000 botellas de vodka frente a estos pobres que comprarán unas 20 botellas de vodka para ver si pueden vender en la semana y los otros tienen 10,000, ¿a cuánto le salen a las de 10,000 y cuánta ganancia tienen? Le liquidan, le ponen el precio del vodka a los $8 y al otro le ponen, el otro lo mínimo que puede hacer para ganar centavitos, le pondrán $9 y le sacan el aire. Entonces jamás van a poder tener esa competencia justa, leal, si es que tenemos ese bobo aperturismo. Entonces primero tenemos que ser proteccionistas para hacer crecer nuestra empresa nacional, darle beneficios a los más chiquitos, a los microemprendimientos, a los emprendedores también, a la media, yo creo que a la pequeña y a la mediana empresa, ¿no? Cobrarles impuestos a las grandes empresas también, para que con esa plata poder financiar ayudas sociales y poder financiar la ayuda a los pequeños, a los micros y a los medianos, y con eso pues ser más competitivos para poder luego ya en el extranjero ahí sí darnos duro. ¿Tú crees que, bueno, a ver, para mí me parece un insulto, que una persona que tenga mucho dinero pague mucho más por ser una persona con dinero, o que una empresa con mucho más dinero
pague menos por ser una empresa con mucho más dinero. Es absurdo, ¿no? O sea, si es una empresa que gana un montón, tiene que también pagar un montón, ¿no? Sí. Quien más tiene que pagar más. Simple, es eso, es equivalente. Es una regla de tres. Entonces es algo que está en la misma naturaleza, en todos los procesos que vivimos. Si tienes más, pues pagas más. Es lo obvio, es lo justo. Y de hecho es algo hasta de la naturaleza también funciona así. Yo siempre lo hago cuando explico fisiología, bioquímica, porque yo doy clases a los chicos de primeros semestres, soy ayudante de cátedra de bioquímica y neuroanatomía, y yo siempre que explico fisiología y todo, pasa igualito. En las células de nuestro cuerpo hay cierta cantidad en los líquidos, hay líquidos que están fuera de las células, líquidos que están dentro de la célula. En esos líquidos están disueltas sales, ¿sí? Sodio, potasio principalmente. El sodio está en esta cámara de acá, la de afuera, y el potasio está en la de adentro. También hay un poquito de sodio aquí y un poquito de potasio acá, pero poquito. Donde hay un montón de sodio es afuera y donde hay un montón de potasio está adentro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú le abres un hueco entre las dos para que se conecten, ¿de dónde a dónde va? Por difusión simple. De donde más tiene a donde menos tiene. Siempre. Si se abre la puerta, va de donde más tiene hacia donde menos tiene. Es lo obvio. Entonces, si abres una puertita, el canal de sodio, el sodio de acá, ¡fum!, se va a meter de una acá a la célula, porque aquí casi no hay nada de sodio. Y en cambio el potasio, que aquí hay un montón, si se abre la puerta, ¿dónde va a ir? Afuera, porque aquí hay poquito potasio, siempre donde más tiene, a donde menos tiene. Es lo obvio, hasta la naturaleza es un ejemplo. Hasta la naturaleza es un ejemplo de un poco la ambición humana. Quiero preguntarte ahora sobre grupos delictivos, Chone Killers, Latin Kings. ¿Cómo piensas que en algún momento han llegado a tener poder en este país? Chévere. Fuerte pregunta, sobre todo después de haber sido amenazado por algunos de ellos. Pero sí, eres el único. Todos estos grupos delictivos es precisamente por una desatención del gobierno. O sea, si el gobierno mismo no ha invertido en seguridad, si ha descuidado las OPC, si tenemos unidades que no funcionan, si cada vez se les permite seguirse expandiendo y ganando terreno, lo que estamos viviendo es producto de eso. Por eso es que hoy en Esmeraldas amanecieron dos cadáveres colgando igualmente en un puente, ¿no? O sea, de terror, ¿no? Por eso es que yo vi una imagen que decía que era una señora en Estados Unidos que había hecho una decoración así de Halloween. Sacaba del aire bien full sangre. Estados Unidos, Esmeralda. Y decía, era la decoración de Halloween, ¿no? Sacaba del aire horrible, así súper bien hecho, digamos, súper realista. Y decía, señores, Halloween, no el gobierno del encuentro. Porque literalmente, ¿no? Es lo que se está viviendo. Una imagen igualita, es lo que pasamos. Y es precisamente eso, por la desatención del gobierno, por la falta de inversión. Porque, a ver, la delincuencia se combate con medidas a largo plazo, medidas a corto plazo también, y a mediano plazo. Entonces, a largo plazo, claro, ¿qué genera delincuencia? Factores de riesgo. El desempleo. Si no tienes trabajo, obviamente, si hay gente que no tiene trabajo, que aparte de que no tiene trabajo, no gana nada, está en la completa lona, los precios cada vez están más caros, no puede comer. Aparte de eso, su hijito se enfermó, va a la salud pública y no es salud pública al final porque le piden comprar una serie de medicamentos que deberían garantizarle y no le dan. Entonces, mira cómo comienza a ponerse no solo en cero, sino en números negativos. Entonces, la persona, obviamente, aparte que ni siquiera tiene una educación superior que le permita tener mayor acceso a un trabajo, ¿no? A fuentes de mejor empleo, etc. Y tampoco tiene el dinero suficiente para ponerse un emprendimiento, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, emprendan, hagan algo. Claro, porque vos tienes a tu papito que te puede dar pues un capital inicial, ¿no? Claro. Para emprender. Pero si no tienes absolutamente nada, ¿cómo emprendo? Entonces, esas son las realidades. Por eso es que la pobreza es la que genera delincuencia. Y hay que combatir la pobreza como dando educación, dando una salud pública gratuita y de calidad, igual educación gratuita y de calidad, y mejorando también las condiciones económicas del país, ¿no? Fomentando igualmente el empleo, como te digo, con estos beneficios fiscales para los emprendimientos, micro, medianos igual, con los impuestos a los que más tienen para invertir en obra social. Entonces, así también se combate la delincuencia, porque pues disminuye esos factores de riesgo que hacen que la gente se decante por la delincuencia. Por eso es a largo plazo, ¿no? Mediano a largo plazo, porque a largo plazo sería, digamos, en el tema de la educación, o sea, una educación ya fomentada mucho en el tema de los valores para que a pesar de que esté en completa lona, digamos, sea incompatible, digamos, jamás te pueda pasar por la mente cometer un acto delictivo, aparte de que si estés en la lona. Pero aparte, mira, si a mediano plazo tú tienes un gobierno que te invierte, que sabes que si te enfermas vas a tener salud, que si sabes que tienes educación, no tienes que pagarle mensualmente la escuela a tu hijo, y que aparte de eso va a poder acceder a la universidad, tendrá mejores oportunidades, que hay una situación en el país normal, que los precios no están por los cielos, que se ha combatido la inflación producto de las buenas políticas económicas, y que aparte de eso, algo que se tiene que debatir, que ya se está debatiendo en la Unión Europea, que se está debatiendo en Estados Unidos, que se está debatiendo
debatiendo, incluso tipos muy de derecha, llamémosle así, y que son de los que son fanáticos, los libertarios, ¿no? Los fans de Milei y de Bolsonaro son fanáticos también de Elon Musk. Son satanísimas. O sea, son lo mismo. Lo mejor del mundo es Bolsonaro, Milei, Trump y Elon Musk. Y Andrew Tate. Andrew Tate y Elon Musk. Entonces, y Elon Musk, así como le ves, dos dedos de frente, el tipo dice sí. Creo que se tiene que debatir la renta básica universal. O sea, independientemente, pase lo que pase, que el Estado pueda garantizarle a una persona que siquiera pueda sobrevivir. Sí. Una renta básica universal. Entonces, es algo que se está debatiendo y que creo que va a ser cada vez más, que es más urgente y que lo va a terminar aceptando la humanidad, y que va a tocar buscar igualmente fuentes de financiamiento para todo eso. Puede ser incluso con convenios, ¿no? Públicos, privados, para que, digamos, una empresa te garantice, digamos, parte de su stock a cambio de beneficios tributarios, de beneficios fiscales, y que la gente no cobre en dinero como tal, que tal vez mucha gente dice, ay, lo desperdician, no sé, en drogas, alcohol, lo que sea, sino que lo pueda canjear solo con alimentos, por ejemplo, ¿no? Sí. Ciertos bienes de consumo como tal. Entonces, eso. Entonces, mira, si vos le garantizaste eso a mediano plazo, a largo plazo le diste una educación para que independientemente de que esté en la lona, la situación delictiva sea incompatible con su vida. Jamás. Sí. Sería traicionarse a sí mismo. Preferiría la muerte antes que hacer eso. Que aparte le das condiciones para que pueda vivir tranquilamente. Y aparte de eso, primero que ya no hay delincuencia con todo eso. Con todo eso ya bajas tremendamente la delincuencia. Y segundo, y los que tenemos que hacer ahora, mucho dinero. Claro, ya serían los que son ya bien ambiciosos y cero escrupulosos, ¿no? Entonces, ahí es lo que tienes que hacer las de corto plazo, que son las de ahora, las que hay que comenzar a ejecutar ahora, que es primero empoderarse, o sea, porque este tipo, como te digo, es un inepto, no está haciendo absolutamente nada. Mandan 3.000 efectivos policiales para la Copa Libertadores y no hay una gran operación policial contingencial para coger a toditos estos choneros, tiguerones, chonequiles o toda la nota que están ahí, los lobos y todo, tomándose lo que son algunas provincias del Ecuador. En la penitenciaría del Litoral mandaron a 300 policías. ¿Cómo puede ser posible que para una copa manden más policías? Puta, eso no sabía. Es absurdo, amigo. Sí, 3.000 efectivos policiales, más de 3.000 efectivos policiales para esa Copa Libertadores. Entonces, mira, si esa cantidad de dinero se pudiera invertir para darle, imagínate, ¿vos crees que van a poder estar ahí esos manes dándose de bala si vos les tienes mínimo a 3 policías en cada esquina? Que intenten. Y poniéndose duro, ¿no? O sea, no, y policías que no sean corruptos, que tampoco pasen la mirada gorda. También. Pero sí, claro, mientras más masa es más, digamos, complicado que cometan este tema de delito, porque ven que hay un montón de gente, digamos, ni siquiera te acercas, si le ves ahí, tú ya estás pasando por ahí como chonequiller o lobo o lo que sea, y le ves que están toditos esos manes ahí súper requete armados, te la piensas 2 veces, ¿no? Ni siquiera tienes que acercarte a corromperle, ya dices, no, es que ya están demasiados. Entonces, claro, depende de eso, de esa voluntad política de hacer que las cosas cambien. Igualmente en las cárceles, ¿no? 300, como tú dices, y esos 300 ni siquiera quieren entrar, porque tienen miedo de lo que pase adentro. Entonces, es un completo relajo, y es producto de que no hay inversión pública, por eso es que tienen patrullas que se están cayendo. Yo la otra vez vi en primera persona una patrulla que estaba dañado el de abrir la puerta, loco, y hacía una serie de maromas jalándole un clavito con un hilo para poderle abrir la puerta. Terrible, es una desatención, y es lo que pasa en las UPCs y todo. Yo me acuerdo, cuando vivía en el Valle, había una UPC, los de Conocoto. Marica, eso se cayó. Sí, por la humedad, las paredes, se cayó. Se cayó la UPC. O sea, ¿a qué nivel económico no estamos proveyendo por los impuestos para que una estación policíaca se caiga? Ni siquiera por un terremoto o algo, se caiga por la humedad, por condiciones de la naturaleza. Quiero llegar a preguntar esta cosa sobre un ente que está siendo muy radicalizado y quizá estemos pronto a su eliminación, la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que opinas sobre el distinto cúmulo de partidos políticos que están ahí? Sí, jamás se va a eliminar la Asamblea Nacional, por el mismo hecho de que es una de las partes intrínsecas de la democracia. No conozco ningún lugar en el mundo que sea una democracia occidental, o sea, como conocemos nosotros las democracias, que comenzó a darse desde la Revolución Francesa y todo lo demás, donde se haya eliminado a que es el verdadero poder del pueblo, porque al final el presidente es uno solo el que gana por mayoría, pero las minorías y también las que no sean como tal, o incluso mayorías legislativas y todo, te permiten un estado plural, o sea, que la gente que tal vez no piensa como tú, no piensa como la mayoría, tenga también su voz en cada uno de esos espacios. Por eso es
es algo muy amplio donde hay debate y todo lo demás. Claro, hay un tema de que hay muchos asambleístas que no están preparados obviamente para su cargo, que están ahí simplemente por figurar. Entonces ahí está la calidad de la asamblea, ¿no? Que es lo que se cuestiona, que no se soluciona con cantidad, porque Lazo, claro, quiere bajarle la cantidad porque le va a costar menos plata para comprar votos. El problema es la calidad, ¿no es cierto? Y la calidad se consigue, como te digo, no exigiéndoles un título de tercer nivel, porque ya te digo, hay gente muy destacada, que sabe cómo funciona la administración pública y todo lo demás, que no tiene estudios formales, pero tiene estudios no formales. Un caso de esos es Lula da Silva, que acaba de ganar las elecciones en Brasil. Él cuando ganó sus primeras elecciones en el 2003 dijo: a mí que tanto me criticaban por no tener una educación superior, hoy gano mi primer diploma, el de presidente. Y era básicamente eso, o sea, sí, y hizo como te digo, cuadriplicó el PIB, eliminó fue uno de los programas más exitosos en la erradicación del hambre en todo el mundo, campeón mundial como te digo, en erradicación de hambre, en sacar millones de personas de la pobreza, y no necesitó un título de tercer nivel para hacerlo. Entonces, como te digo, no el título de tercer nivel como tal, pero sí, pues un examen de conocimientos mínimo, ¿no? Sí. Saber a lo que te metes, mínimo de saber la Constitución, mínimo de saber la LOFE, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para ser asambleísta, y para ser concejal y todo, la Ley Orgánica de Organización Territorial, Administración y Descentralización, se llama el COTAD. Claro. Que sé que es importante, ¿no? Entonces, lo mínimo que debería ser el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, igual, debería haber una prueba de conocimiento siquiera de las leyes, de cómo está constituido el Estado, ¿no? Y eso, y una prueba de ética también. ¿De qué me sirve que sepas el trinomio cuadrado perfecto Exacto. Cuando no sabes cómo mantener un PIB estable, ¿sabes? Y esa gente ni siquiera sabe el trinomio cuadrado perfecto. Te lo aseguro. A lo mucho multiplicar. Seguramente. Y pues eso, entonces es eso donde se debería cuestionar, más bien mejorar las maneras de elección de las autoridades, ¿no? Que sean un poquito más de calidad en el tema de asambleístas, ¿no? Sí. Más bien yo no creo que se deberían eliminar pues la asamblea para nada. Como te digo, es la base de la democracia. La democracia está hecha de pesos y de contrapesos, ¿no es cierto? Para no darle el poder absoluto a solo una persona. Entonces el contrapeso del poder principal, que es el ejecutivo, tienes obviamente al legislativo, que por eso se llama el primer poder del Estado, ¿no? Porque está la gente que tal vez no piensa, como te digo, como la mayoría, pero está representada también su voz ahí, como una minoría, pero está su voz ahí. Y creo que es indispensable escucharnos entre todos, porque si pasa como decía Bolsonaro en Brasil cuando él ganó, que él decía, ahora la minoría se inclinará ante la mayoría. Una de las cosas que dijo Bolsonaro cuando ganó en Brasil la primera vez. Sí, por eso ya dejó de ser presidente. Pero no hay que celebrar mucho, porque con las justas nomás. Pero pasamos. Por un pelito. Es como pasar con 7. Sí, pero peligroso. Pero ajá, entonces el tipo dice eso y es precisamente, no, más bien tenemos que buscar consensos, porque así nos desarrollamos como sociedad, no simplemente pensando que uno tiene la verdad absoluta. Seguramente nos equivoquemos, seguramente muchas de las cosas que hemos dicho acá seguramente estén equivocadas, sí. Y en el futuro nos daremos cuenta y diremos, chuta, qué giles que fuimos diciendo eso. Pero bueno, es parte de aprender y es parte de crecer, ¿no? Aprender, y también de la crítica, no ser autocríticos con nosotros mismos. Ya resolvimos el mundo 2 veces, así que me gustaría saber un poco más de ti. Tengo 2 preguntas que siempre les hago a mis entrevistados, y es primero, tu top 3 de películas. Mi top 3 de películas. Top 3. Si no puedes 3, 5. Yo soy muy cinéfilo, me gusta mucho el cine. Bien, de los míos. A ver, veamos si no te decepciona. Verás, debo decir una que no es muy conocida, pero que me gusta mucho. Se llama Brasil, como Brasil, con Z. No sé si has visto. Sí, creo. Es con Robert De Niro. Sí. Y es básicamente una sociedad distópica en la cual una burocracia terrible. Y el mayor acto de rebeldía, llamémoslo así, como el héroe de esta ciudad, no era un Batman que defiende a la gente del crimen, sino era un plomero que ilegalmente se metía a la casa de la gente a arreglarle las tuberías para que no esté esperando a que el gobierno, con toda esa burocracia terrible, le arregle la tubería. Sí. Entonces era el mayor acto de rebeldía que hacía el man. Es muy simpática, es una comedia, pero a la vez es un thriller. Muy interesante, me gustan mucho los thrillers psicológicos. Entonces yo le pondría esa número 1 porque es súper cool. La segunda, ¿cuál podría ser? Me gustan, como te digo, los thrillers. Me gusta el tema de los viajes en el tiempo. Yeah. Se me viene a la mente Coherence. No sé si Uy, sí. Muy buena, película de bajo presupuesto, independiente, pero muy buena, ¿no? Este juego de viajes en el tiempo, de la casa de Alfred, interesante. Esa, metámosle por ahí, chuta, ¿qué será? Hay una que es basada en un cómic, me gusta mucho porque me encanta el cómic, y la película también a mí me parece buena, a pesar de que el creador del cómic dice que no es tan buena, pero a mí sí me parece buena. Watchmen. Alan Moore es un crack. Es un crack, pero tiene unas historias. Es un puto loco. Está loco. Es que es un puto loco.
Pero, y el man dice que no le gustó mucho Watchmen, pero a mí me parece muy buena. Es que es buena como película porque está recortada de una manera, pero si es que lees el cómic, lees unas barbaridades. O sea, me encanta las figuras. Bueno. ¿Cuáles son tus dos personajes favoritos de Watchmen? Rorschach. Yo también. Es que... Ese nihilismo, ¿no? Ese existencialismo del tipo, increíble. Es que el Doctor Manhattan tiene algo. El Doctor Manhattan. Nosotros somos igualitos. Qué bonito, ¿no? Hablar con una persona con la que compartes ideas. Pero quería argumentar una cosa de Watchmen. Algo que sí no me gustó fue el argumento que mataron a Rorschach. Es que Rorschach iba contando todo. Se murió a las 2 horas de película, quedaban 50 minutos. Y ya. Pobrecito, yo sí lloré cuando se murió Rorschach. ¡Ah, no! Y plum, explota el pobre Rorschach. Ya les spoileamos a los que querían ver seguramente la película. Muy tarde. Ya he mencionado a Watchmen en este podcast. Pues ya, es su culpa. El doctor Manhattan, amo esa filosofía del... O sea, como... No la es que él lo consiguió todo. Él es el todo y a la nada a la vez. Es la composición del universo en un ser. No sé, Y me encanta la tranquilidad con la que habla cuando habla de los milagros termodinámicos, que eso no lo dice en la película, pero lo habla en el cómic, ¿no? Sí. De que qué tan probable es haber estado sentados acá conversando. Es una probabilidad, pero absurda. O sea, de que todo haya pasado exactamente como que todo haya pasado. Si tu papá se tomaba un vinito de más, ya hubiera modificado la parte proteica de los espermatozoides y tal vez no eras tú el que ganaba como el espermatozoide, sí. O tal vez no era yo. Y todo con las cosas hubieran sido diferentes. No hubiéramos estado acá. Es algo improbable. O sea, nuestra propia realidad, de cómo vemos las cosas, los colores, la cultura, todo es una casualidad absoluta. Y no sé, de hecho también a mí me gusta mucho la física cuántica. A mí me gusta mucho el cerebro de Boltzmann. ¿Ya? Explícame eso, no te voy a... Nunca las... Uy, te voy a explicar. Les voy a explicar también a los escuchadores aquí. Mira, tú sabes que en el aire que estamos respirando hay hidrógeno, hay metano, hay oxígeno. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un principio físico que no niega que todas las partículas de oxígeno que estamos respirando se vayan a esa esquina? Se quedan ahí, nos muramos los dos, asfixiados. Toditas, vean. Toditas. Se concentran. Es como tener un cubo de hielo que se derrita y que se vuelva a armar. No hay ninguna cualidad física que niegue eso. O sea, evidentemente es una probabilidad absurda, es una probabilidad de 1 entre 10 elevado a la 46, o sea, absurdo, pero es posible. Y lo que plantea esta teoría, lo que planteaban antes, era que el universo era esa unión de partículas de una manera conjunta. Y evidentemente eso es muy raro, que todo el universo, que todo lo que conocemos, que todo se uniera solo por un instante y que luego se dispersaría. Eso no puede ser posible. Entonces, Friedrich Boltzmann, me parece que se llamaba, dijo, perfecto, no podemos crear un universo desde cero porque es imposible. ¿Qué tal una red neuronal? Un cerebro que tenga recuerdos de lo que pasó hace 3 segundos, hace 10 años o toda una vida. Que esté viendo una realidad que estamos viviendo tú y yo ahora, que estoy hablando contigo, que estoy con mis escuchadores, que estoy con mi podcast, que soy Ignacio. Todo eso se creó hace nanosegundos y que el tiempo no es constante, sino que al mismo tiempo, como lo explicaba Manhattan. No, sino que en un punto del universo se genera esta red neuronal y que luego en otra parte del universo se genera otra vez esta red neuronal y por eso el tiempo es continuo, porque la red neuronal se sigue creando a sí misma, pero se sigue dispersando a la vez. ¿Qué dispersa? Y es un ejemplo hipotético de que nuestra realidad es un instante, que nuestra realidad no podemos saber si fue creada ahora o nunca. Por eso es que al final la vida vale más. Por eso chupen. Por eso chulla vida. Hijo de madre, te vuela la cabeza. No reinterpretas lo que puede ser real en la vida, pero no salimos mucho del tema. Pero me encanta. Nos quedamos en Watchmen. Watchmen. Me encanta Watchmen. La La Land. Ya me salta la parte romántica. Musical. La La Land. ¿Culadito? Sí, es que también soy... No soy enculadito. No estoy enculadito. Lo que sí me enculo muy rápido. Pero me ilusiono más que nada. No me enculo, me ilusiono. Luego ya me rompe el corazón. Luego ya me hace mierda. Sí, ya te decirte que en este último mes me he enculado 2 veces y 2 veces me han hecho pedazos. No me he hecho pedazos, pero sí te has decepcionado. Me desilusioné, ajá. Sí, ya a la madre de la vida. Sí, pasa.
Ajá. Entonces, una tragedia. No. Pero bueno, y La La Land La me La encanta, ¿no? Porque esto de, a pesar de tener caminos distintos, pues nada, nos servimos para... Fuimos el viaje y no el destino. ¿Cuál más? La La Land. Y cerremos con... ¿Cuál puede ser, loco? ¿Cuál puede ser una película tal vez histórica? Pensemos. Holocausto. No. Bueno. Chuta, te diría la última, sí, puede ser esa porque me ha inspirado mucho últimamente. Déjame ver si es esa misma. Estoy googleando rapidito en mi mente otras películas históricas que me hayan gustado mucho. Pero bueno, me voy a ir por esta vez. De pronto la cambio en otro momento que me pregunten. Pero una película nueva que salió que se llama Argentina 1985. ¿Viste? Sí. Qué buena película. Sí, qué bueno. Qué bestia. Me inspiró a seguir leyendo, que hay muchas veces que, digamos, le puede a uno vencer el miedo, pero creo que nuestros deberes históricos, morales y éticos son mucho más fuertes que los demás, ¿no? Sí. Y como última pregunta, siempre les pregunto, algo que recomiendes a mi audiencia, sea lo que sea un libro, sea que sea un cómic, sea que sea una película, serie, álbum, lo que tú consideres, algo que creas que puede ayudar a la persona que nos está viendo o escuchando a crecer como persona. De algo de producción así, déjame pensarlo. ¿Qué me ha gustado mucho últimamente? Alguna actividad puede ser incluso. Sí, o sea, como... Actividad, algo que hacer, algo que te haya servido a ti para mejorar como persona. Gusta ver las noticias. Ver las noticias, pero saber ver las noticias. La prensa, ¿no? Corrupta. Saber diferenciar, ¿no? Porque hay muchas veces que la prensa hegemónica, que me gusta más decirle así a la prensa corrupta, que también es prensa hegemónica, que lo que hace es simplemente responder a intereses económicos, ¿no? Sí. Y tergiversa todo lo demás. Entonces, creo que sí, creo que mientras más nos mantengamos informados podremos dar una verdadera respuesta y entender lo que pasa en el mundo y formarnos una idea propia, digamos, no caer simplemente y creerle inmediatamente lo que dice una persona. Seguramente yo aquí les dije cualquier pendejada, más bien ustedes vayan y contrasten. Vean si es verdad que Lula da Silva con el gobierno de Brasil fue el gobierno campeón en erradicar el hambre en el mundo con su programa Fome Cero. Verifiquen si es verdad eso, verifiquen si cuadruplicó el Producto Interno Bruto, tal vez lo triplicó, tal vez lo disminuyó, no sé. Verifíquenlo, no solo se queden con lo que hemos dicho acá. Dicen, claro. Exactamente, si les dije que se ejecutó tanto por ciento de presupuesto, vayan a revisar si en verdad se ejecutó todo eso. O sea, creo que es eso, y ese sería mi consejo hacia todos los demás compas, es que comencemos a contrastar lo que nos dice todos los medios de comunicación, personas, amigos, ustedes mismos a veces, y sobre todo eso, preguntarse, cuestionarse. Eso creo que es la palabra en concreto, en final, que lo recomiendo, que nos recomiendo y que me recomiendo a mí, me lo recuerdo también. Cuestionarnos siempre cuestionándose, porque es la única manera de poder detectar errores que tenemos, poder mejorar en un futuro, y también pues ver los errores de los demás y mejorar también frente a esos errores de los demás y no volver a cometer cosas tan graves como las que hemos cometido y que ahora tenemos también el presidente que tenemos. Entonces, a cuestionarse, compas, a cuestionarse todo. El que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Pablo, ha sido un honor tenerte aquí. Créeme que he hablado contigo, creo que esta es una de mis entrevistas más largas, de hecho. Sí. Pero sí, creo que ya vamos las 2 horas, me parece. Parece que ya vamos en 10 minutos. Vamos a las ya vamos 1 hora 50, es una de mis entrevistas más largas. Te agradezco el tiempo que has estado aquí. Créeme que te voy a recomendar en todas mis redes sociales. Haré todo lo que pueda para transmitir tu mensaje, porque eres una persona que considero que mueve bien sus ideas. Y... ¿algún último mensaje para despedirnos? Nada, muchísimas gracias, Ignacio, a Charla Bruta, a todos ustedes que nos están escuchando en Spotify, viendo también en todas las redes sociales, ahí de Charla Bruta. Para mí ha sido un placer, me encantan todas estas iniciativas que son ciudadanas, que sale de gente que, digamos, no tiene intereses económicos, no hay nada gigante que les esté financiando, sino que es ese deseo de comunicar, de hacer algo nuevo, de interesarse por cosas que en verdad les gusta y que inciden, ¿no?, en todo lo que estamos viviendo, ¿no? Con haberle, digamos, hecho cuestionar, hecho pensar, y yo también estar pensando, porque también este es un ejercicio de pensamiento, de estar también debatiendo, luego incluso vas mejorando, perfeccionando las ideas. Por eso me encanta, yo acepto cada espacio así en el que pueda participar, porque es tan lindo poder conversar con la gente, ver ideas nuevas, entender cómo piensan también los demás, para construirnos, ¿no? Entonces, agradecerle de nuevamente a Ignacio, agradecerle a Charla Bruta, a todos los oyentes, y nada, decirles a ustedes que no hay por qué darnos por vencidos tampoco. Hay muchas veces que a nosotros nos va a tocar asuntarnos, nosotros tenemos que ser los partícipes, los
autores de nuestra propia historia, como ya lo dijo Ignacio, igual conocer nuestra historia para no repetirla, mejorarla también, y como les digo, ser parte, asuntarnos, nosotros ser los protagonistas de cada uno de esos cambios, protestar cuando hay que protestar, proponer cuando hay que proponer, ¿no? Cuestionar cuando hay que cuestionar, que hay que cuestionar siempre, y solo es la única manera, si no somos nosotros, ¿quiénes? Y si no es ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? El momento es ya, y los que somos, los que vamos a definir todo ese destino de nuestro país y seguramente también del mundo, son ustedes, somos nosotros, somos todos y todas. Muchísimas gracias, querido Ignacio, ha sido un placer. Ya quiero regresar acá de nuevo. Muchas gracias. Y ha sido gracias. ex compañero del colegio, ¿no? Sí, sí. Del mismo colegio hemos ido. ¡Vamos! Acabamos el prólogo.